Suscríbete a La Panterita. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos Quise? Muy bien, Arturo, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos para todos, buen día. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Hablando con Ariel Galeano, técnico, iba a decir técnico Libertad, pero la vida es así. Dejando el cargo en Libertad. ¿Cómo te va, Ariel? Buen día. ¿Cómo está, Arturo? Un placer saludarte a vos, de toda la mesa y la audiencia de Fútbol Grande. Cuando asumí en Libertad sabías el gran compromiso, lo que es, lo que significaba. Si hacemos un repaso a la elección del propio club cuando te dice a vos tomar los planteles principales de Libertad. Sí, Arturo, un momento diferente al habitual cuando un técnico asume, ¿verdad? Porque habíamos asumido en el club cuando la cosa marchaba bien. Gracias a Dios pudimos eso acompañar y lograr los objetivos a corto plazo que se habían plasmado en el club antes, ¿verdad? Muy contento por eso y bueno, todo un aprendizaje, ¿verdad? Usaste la palabra muy bien de aprendizaje. ¿Hay cosas que te dejan que podés decirles y otras que te guardás para vos? Sí, no, la verdad que el día a día, ¿verdad? El hecho de haber tenido un grupo de jugadores con tanta calidad y jerarquía y numeroso también, porque Libertad hoy cuenta con 37 jugadores profesionales y bueno, el hecho de manejar que solamente 11 son los que entran a la cancha y otros 12 van al banco de suplentes, fue un poco una tarea en muchos momentos dio gusto y en otros no tanto, ¿verdad? Porque siempre está el problema lindo para el técnico, el hecho de contar con tantos jugadores de calidad y en buen estado, ¿verdad? Y en otros momentos por ahí sí, donde aparecieron algunas lesiones y demás, no tan buenos porque bueno, al final uno aprende como técnico que lo mejor es tener más problemas tácticos de contar con la mayor cantidad de jugadores que no, ¿verdad? Yo te pregunto, Ariel, porque sos un técnico joven, asumir es un riesgo de no tener experiencias en primera, en Libertad, que estás trabajando en Libertad, y con toda esa rica historia de resultados de fútbol y de Libertad. En compromiso enorme, ¿pensaste mucho o tomaste el riesgo de primera? Sí, no, de hecho, Arturo, yo, bueno, antes había tenido mucha experiencia como asistente técnico, también dirigí en intermedia, como cabeza de cuerpo técnico y bueno, cuando me uno al club, de hecho la persona del coordinador de formativa Marcelo Ataide me había manifestado que una visión del club era sumarme por el hecho de que ya había tenido esa experiencia en primera y bueno, que el club quería sumar más gente con esa experiencia para poder asumir en este tipo de momentos donde nosotros asumimos, ¿verdad? Entonces buscamos ser lo mejor, nuestra mejor versión cada uno en formativa, pero cuando el club así requiriese estar preparado para la oportunidad y bueno, ese estar preparado y sumar la oportunidad hace que uno pueda tener también los éxitos que se sumaron después, ¿verdad? Yo te voy a hacer la pregunta que yo quiero y no lo tome como un irrespetuoso de mi parte, pero son los años de la vida. Tomar significa correr riesgo. Libertad no es uno más, viene con los títulos, viene con la experiencia de muchísimos jugadores. Y cuando no se usa mucho la palabra fracaso, ¿cómo tomas vos? No, yo lo tomo como aprendizaje. Yo creo que fracaso sería justamente no aprender de errores y aciertos que uno tuvo en el camino, ¿verdad? Para mí
todo es aprendizaje y muchas veces también ganar tapa muchas cosas, ¿verdad? Y ese crecimiento que uno tiene que saber agarrarlo cuando no gana es lo más importante, ¿verdad? Yo creo que hay solamente un 5% de las personas en este mundo que ven el optimismo primero ante las situaciones que ocurren, ¿verdad? Muchas personas tienen actitud según lo que les pasa y yo tengo actitud para que las cosas me pasen, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que está la diferencia un poco y seguir por ese camino. Tu respuesta obedece justamente a lo que vos sos e interpretás. Por eso la pregunta no es grosera, sino es más bien cómo interpretás, y usaste la palabra aprendizaje. Vos sabés y entrar en conocimiento que hay que marcar una huella en camino para ir aprendiendo en el fútbol, que vos lo recogés hoy como positivo. Jugadores de experiencia, jugadores de trayectoria, jóvenes, una mezcla que eso te sirva a vos para que vos mismo valores lo que hiciste. Sí, por supuesto, Arturo, porque bueno, si bien yo, como te decía, tuve la experiencia de trabajar en primera antes, no en un club de tanta envergadura como Libertad, que hace justamente que tenga a jugadores de más jerarquía a mi lado trabajando, y el aprendizaje de eso es riquísimo, ¿verdad? El hecho de saber manejar un poco también los momentos, las situaciones, el mirar un poco más allá del fútbol, las decisiones que uno va a tomar, por el bien de un grupo, por el bien del equipo, sin pensar en otra cosa que el bien común, y bueno, uno aprende también de los grandes jugadores que les toca dirigir, y la verdad que yo me llevo el mejor de los recuerdos de trabajar con cada uno, porque a mí me brindaron sobre todo ese apoyo que por ahí necesité en su momento, y la verdad que eso es algo inolvidable para mí. Muy bien, Ariel, ¿y vos preguntaste o te decían de motu propio, lo de mayor experiencia, hagamos esto? Cuando había que hacer la conformación de un plantel, cuando había que hacer el planteamiento en campo, ¿cómo se dio ese vínculo con los mayores? No, el trabajo siempre fue el más profesional. Ellos son buenos profesionales que llegaron a ganar todo y nunca cambiaron el camino por mi persona, ¿verdad? La realidad es que hablábamos ayer un poco con Roque, con Tacuara, Cristian, los más grandes, y bueno, ellos me manifestaban el hecho de que pasaron muy bien conmigo trabajando, y bueno, esa es la mayor satisfacción que yo puedo recibir en este momento, ¿verdad? Porque la realidad es que uno siempre busca que más allá del éxito o del fracaso se lleven el mejor recuerdo de uno como persona, ¿verdad? Primero está Ariel persona y después Ariel técnico, ¿verdad? Y eso para mí es súper importante. Con relación al público, ¿cómo se da, cómo se dio, las críticas que recibiste, por ejemplo, los gritos? En este crecimiento futbolístico tuyo, usé varias veces esto porque los técnicos están sometidos, entre comillas, a reacciones populares o de hinchas. Sí, nosotros nos debemos a los resultados, Arturo, y como dije justamente ayer en conferencia de prensa post partido, se entiende el enojo de la gente. De Libertad no está acostumbrado a tener 7 partidos seguidos sin ganar. Nosotros hemos perdido un poco la forma y es sumamente comprensible, ¿verdad? De hecho que lo más apenado y lo que más buscábamos y queríamos ganar los partidos éramos nosotros los protagonistas, los jugadores y el cuerpo técnico, y bueno, no se pudo dar, ¿verdad? No se pudo dar, y eso llevó a que también el club tome una decisión. ¿Cuándo te dijeron cómo y de qué manera te dijeron, Ariel? Se comunicó conmigo el presidente Rubén Ditore al culminar el partido, estuvimos reunidos y conversamos, yo creo que de una forma muy muy amena. Estoy muy contento de que también mi salida sea por la puerta grande, porque la verdad que más allá de lo que se logró y lo que no se logró, llevamos una muy muy buena relación con todo el Club Libertad, ¿verdad? No solamente jugadores, sino también directiva. Hemos tenido un lazo muy cercano de trabajo, de compañerismo, y la verdad que yo realmente tengo que sacarme el sombrero porque recibí apoyo de todo sentido, en cancha y fuera de la cancha.
¿Qué tipo de apoyo recibiste y en qué momento sentiste más el apoyo? No, en los peores momentos, porque, bueno, yo recuerdo ahora que me consultás, recuerdo rápidamente, por ejemplo, aquel partido que empatamos en cancha de River con Tacuarí. En ese momento la directiva me mostró a mí su apoyo. En ese momento, recién terminado el partido, se acercaron a decirme que en esos momentos más difíciles debíamos estar juntos y que creían en mí y que solamente nosotros podíamos sacar esto adelante, y eso sirvió muchísimo para el mal momento que estábamos, porque bueno, en ese entonces Cerro no alcanzaba en la punta y fue un momento, la verdad, de mucha ayuda, porque mostramos unión por sobre todo entre nosotros. Vamos a excluir en esta charla el título de Libertad, porque lo ganó bajo tu conducción y eso luego se ve ya reflejado en el trofeo y en los premios y demás. Preguntarte, ¿en cada partido vos sentías que algo podía pasar o no por la presión, por resultados? No, porque, bueno, la primera vez había sido en la apertura, en un momento de tambaleo que hemos tenido deportivo, y se me acercaron a mí, justamente, volviendo al tema del apoyo, ¿verdad? A acercarme a mí a desmentirme cualquier tipo de rumor que se había lanzado en ese entonces. Yo sin enterarme ya me habían comunicado que la situación no era así, que creían en mí, y eso es algo que nunca yo voy a terminar de valorar. Ariel, ¿y quién sos vos? Persona, contanos. ¿Te gustan los proverbios, las metáforas? ¿Te gusta leer la propia vida? Contanos, a la edad que sos muy joven todavía y tenés que luchar por lo tuyo. Yo soy una persona muy joven, Arturo, que busca seguir creciendo en todo momento, que ve la vida con optimismo, que, como te decía anteriormente, tiene una actitud por sobre cualquier cosa que pueda pasarle, que busca constantemente ser una mejor persona, no solamente en lo laboral, sino en lo personal. Tengo una familia hermosa, un hijo divino, que también espera que su papá siga creciendo, ¿verdad? Así que considero yo que el éxito ocurre cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, ¿verdad? Y eso acompañado de primero ser una buena persona y después proseguir eso con mi crecimiento profesional. Por eso te decía, Ariel, sin meter mucho en la parte personal, hay modelos, actitudes que uno puede ver y puede tomar en la vida, y está hablando de tu propia familia. Sí, así mismo, Arturo, esa es la motivación que tiene uno extra, que por ahí muchas veces sale de dentro para afuera para motivar, ¿verdad? Yo no creo en la motivación de afuera hacia adentro, sí, de dentro hacia afuera. Entonces es muy importante lo que uno se pone en la cabeza para que las cosas ocurran más adelante, ¿verdad? ¿Y las angustias y la pena y el quebranto lo haces con quién, si tenés que llorar? Con mi mujer, con mi hijo. Bueno, se da un hecho peculiar, que mi hijo es muy hincha de Libertad. Él conoce todos los cánticos, conoce el himno, conoce todo, y ayer, bueno, en casa tuvimos un episodio un poco romántico en cuanto al fútbol, ¿verdad? Porque él estaba muy triste, yo le tuve que dar la noticia, le tuve que explicar, porque él va a todos los partidos, ve todos los partidos, sabe quiénes juegan, sabe el número de camiseta de cada jugador de Libertad, del 1 al 37, sin mentirte, con juveniles que nos han debutado incluso. Y bueno, ayer fue un momento capaz triste, pero lindo a la vez, porque aprendimos todo, y bueno, mi hijo de 4 años me dijo que va a ser hincha del club a donde yo vaya, ¿verdad? Así que más motivación que eso puedo tener. Él te dijo, ¿vos le dijiste o la mamá Él se encargó de decirle o fue matrimonio y nene? Vos, señora y nene. Él me dijo, seguramente su mamá le contó antes de que yo llegue, ¿verdad? Pero él me dijo, bueno, fueron sus palabras, tiene 4 años y fue un momento muy lindo para mí, ¿verdad? Te enseñó que el hincha no tiene límites, te enseñó esto de lo que pasa ahora y te enseñó de joven. El hincha no tiene límites. Sí, pero también nosotros nos debemos, Arturo, a los resultados, y nos debemos a la envergadura del club, ¿verdad? La realidad es que Libertad es un club que tiene que proponer siempre, es un club que tiene que pelear arriba, es un club que internacionalmente necesita ya también una alegría por todo el acompañamiento del trabajo que se está haciendo, y bueno, no es casualidad todos los éxitos que tiene el club a lo largo de estos años. Ariel, como técnico joven en primera, vamos siempre en primera división,
El más viejo, el más ducho, ya recibió. El tema es cuando comenzás a recibir y te esmerás y querés, y hay que tener esa buena administración emocional para no contestar. Sí, así mismo, Arturo. O sea, cada cosa tiene un poco su momento, ¿verdad? Hoy yo soy un eterno agradecido al Club Libertad, a su comisión directiva, al presidente honorario, a los jugadores, que sin ellos no hubiese podido lograr nada de lo que se logró. Y bueno, esto es así, hay que seguir para adelante. Por ahí, en lo personal, sí, evidentemente es un dolor, pero es un dolor que hay que aguantar y seguir avanzando. Cuando no elegí jugadores, no digo que lo haya hecho, pero te enseñaron, dijiste, mira, yo me imaginaba que era así, y es así el jugador, ya sea la edad que fuese. Sí, de hecho que me tocó vivir algo un poco diferente, porque como te decía, no he trabajado con tantos jugadores de jerarquía, sí con jugadores de jerarquía, pero no con tantos, y lo que me mostraron es que un poco requiere de más tiempo y atención el cuidado de los más jóvenes que el por ahí conversar demasiado con los más grandes. ¿A qué me refiero con esto? Que los más grandes ya ganaron todo y son un ejemplo dentro del Club Libertad. Y bueno, es acompañar a los más jóvenes a que sigan ese camino, a que vean lo que los más grandes hacen, lo que te lleva un poquito más de tiempo, ¿verdad? Por ahí yo pensaba antes que me iba a encontrar con situaciones distintas, ¿verdad? De por ahí algún que otro ego de por ahí algún jugador mayor, pero me encontré con todo lo contrario, ¿verdad? Fue más fácil lidiar con los más grandes que con los más jóvenes, ¿verdad? Entonces eso también es un gran aprendizaje, ¿verdad? ¿Con los más grandes que con los jóvenes? Claro, porque los más grandes conocen más de las situaciones, tienen más experiencia y esa experiencia la utilizan a favor y para enseñar, mostrar el camino a los más jóvenes. Y los más jóvenes tienen la ambición, el querer jugar sí o sí todos los partidos. Entonces por ahí la visión de jugar para ser transferido, y bueno, todo eso se convierte en ansiedad en algún momento, ¿verdad? Entonces y el tema del arbitraje, cuando te sentaba y cuestionaba y decía, ¿era momento o después dijiste, bueno, me calmo, ya dije lo que dije y está, porque hacía cuestionamientos arbitrales? Sí, la verdad que, como te digo, Arturo, todo es aprendizaje, ¿verdad? Yo he aprendido mucho de todo lo que fue mi paso. He entendido también que muchas veces uno cuando reclama termina lanzando como un boomerang, ¿verdad? Que no tiene que haber tampoco excusa y que bueno, si hay canchas que no son apropiadas, no son apropiadas para los dos equipos, y si el arbitraje generalmente no estuvo bien para los dos equipos tampoco, ¿verdad? ¿Hay preguntas que te incomodaron cuando hacías conferencia? No, me trataron muy bien, todos los que cubrieron Libertad me trataron muy bien siempre. No, Libertad, terminados los partidos, vendrán las preguntas, ¿te imaginaba cuál era, preparaba la respuesta o era todo espontáneo? No, sí preparaba la respuesta, porque siempre después de los partidos me ponía a mirar bien las estadísticas de lo que fue el partido, las situaciones, y buscaba tener siempre una respuesta bien argumentada, ¿verdad? Tengo un equipo de trabajo que se dedica justamente que trabaja para mí en cuanto a la previa de los partidos, de qué es lo que podrían también un poco consultarme, y de acuerdo a eso me voy preparando para cada conferencia de prensa. ¿Tu acercamiento permanente con Aquino, Sergio Aquino, qué fue para vos? Perdón, Arturo, no Sergio Aquino, ¿qué representó para vos cuando estabas al lado de Aquino, un histórico del fútbol paraguayo y años en Libertad? Sergio Aquino. Bueno, yo soy un agradecido a Sergio, porque él a mí me dio una bienvenida muy calurosa dentro del club. Él me abrió las puertas de su club prácticamente, estuvo muy de cerca conmigo en formativas, y después también aceptó acompañarme en primera división. Fue un compañero de más de 1000 horas, creo que pasé más tiempo con él que con mi propia familia,
y siempre voy a estar agradecido a ese apoyo y a esa fuente de consulta permanente que fue conmigo. Cortamos esto como es técnico de Libertad usando la palabra ex, pero debo preguntarte lo siguiente, ¿qué le pasó ayer? ¿O querés agregar algo más en esto? Perdón, ¿vos continuás en Libertad y en qué cargo, Ariel, o no quedamos vinculados al club? No, Arturo, quedo vinculado al club. Hoy en día un tiempo para capacitarme, quiero aprovechar este tiempo para recomponer un poco tiempo perdido con la familia, aprovechar eso para reestructurarme un poco también en cuanto a mi futuro cuerpo técnico, porque como sabrás, seguramente ahora en el transcurso de estos días se definirá que alguno u otro deba continuar en el club, porque este cuerpo técnico se conformó empleados del club, ¿verdad? Entonces, alguno continuará, alguno no, y yo tendré que reestructurar un poco mi equipo de trabajo. ¿No podés saber quiénes se van contigo? Hasta ahora no. Hasta ahora no, bueno. ¿Te imaginás tampoco o hablaste con uno de ellos? Perdona, tú no... Si hablaste con tus compañeros o no, o quedó ahí a la espera de lo que vaya a pasar. Sí, hablamos, pero de momento solamente yo me reuní con el club y ellos están esperando justamente ahora para reunirse y definir sus detalles, ¿verdad? Y bueno, Ariel, la pregunta te hacía referente a Santa Cruz. Roque salió muy temprano, ¿qué le pasó? Creo que tuvo una molestia muscular. Bueno, de hecho yo ayer cuando terminó el partido me centré en las estadísticas para la conferencia de prensa y no tuve comunicación con el cuerpo médico. Y bueno, ayer a la noche, al volver de la conferencia de prensa ya nos reunimos con el presidente de editores y ya se dio mi desvinculación. Entonces, a partir de ahí ya no tuve contacto con el cuerpo médico, sino solamente para despedirme, ¿verdad? ¿A tu nene de 4 años alguna camiseta que él te pedía que le diste ahí, guardaditas, del club? Sí, tiene la camiseta de la temporada anterior con el número 10. ¿Y por qué 10? Le personalizamos con su nombre. ¿Y qué dice ahí? Dice Nacho. ¿Y vos te imaginás cuando tengas que ir a dirigir otro equipo, cómo explicarle y cómo decirle tanto amor que le tiene a Libertad? Bueno, y sí, es un desafío. Igual yo hablando con él ayer, le decía que él puede seguir siendo hincha del club, no necesariamente pues si yo estoy o no, y que bueno, que le voy a apoyar y que siempre vamos a amar nosotros de todas las cosas, ¿verdad? ¿Tu señora? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿O te dijo en un momento? Sí, súper. ¿O cómo le explicaste, cómo le dijiste salimos? ¿La hablaste en plural? ¿Estamos saliendo de Libertad? Le dijiste. Bien, realmente, Arturo, porque nosotros ya, veníamos de una seguidilla de partido que te daba a entender un poco que esto podía pasar. Entonces ya lo veníamos hablando un poco en casa y tranquilo, fuerte y con la frente en alto. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quisiera agregar con gusto? Que no pregunte. No, solamente agradecerte, Arturo, por la llamada y estamos a las órdenes. Gracias, muy amable. Ariel Galera. Para vos que estás todo el día de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probala, no hay mejorada Shell Fórmula Super, Shell mejor por lejos. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Se hace editorial, no se me hace a mí. Yo le escribí a editorial a las 11:30 de la noche. No, yo sé que soy rompe. Y le escribí a él porque quería saber más lo de Arnero. Eran las 22:42, ¿qué es? 11 menos 20. Menos tarde. ¿El partido a qué hora terminó? El partido terminó 8:30. No, y mientras se va, yo sabía que volviendo, y no respondió. Porque esta tarde tiene que ser presentado, si va a ser presentado Garnero. A las 4. ¿Ya está confirmado? No, pero es un horario, yo no sé horario. Un horario tentativo que se está manejando. No, por eso digo, ayer estaba viendo Tío, después he visto los otros programas deportivos, y el hijo se llama, el que está, es Uriel
Uriel, ¿qué hace con Ganero? ¿Qué es? Es asistente Ayudante. técnico. Asistente y videoanalista. Él ya está en el país. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada, habla nueva tienda online de Casa Rosada. Hay que destacar, el trabajo de Ariel no fue malo, no tuvo mucha prensa, no pegó el carácter, su forma de ser, no tuvo ese carisma. ¿Quién? Ariel. 27 años, 28. Pero por eso, independiente, imagínate la juventud que tiene y todo lo que puede aprender, y manejar un grupo como Libertad, con todo lo que conlleva, es realmente difícil, no por la figura, sino por el armaje que tiene Libertad. Por todo el peso de lo que significa. ¿Y quién tiene el peso? Y sí, ¿Entendés? Entonces no es fácil manejar ese grupo porque... Pero hecho es título ganado, ¿sabes lo que el peso ayer, va por un cuarto? Ahí viene la orden y es la orden. Entonces eso vos tenés que saber y tenés que tener cintura, y para tener 27 años y vos le escuchás hablar y la preparación que tiene... Maduro. Sí, y ojalá le vaya bien en su próximo emprendimiento, porque se notó que trató de basar en la tecnología su trabajo también, y bueno, Libertad es un club especial porque con todo lo que ganaron el otro día, que se vayan todos, y hacía 3 meses que salieron campeones. Y eso fue lo que lo hace tambalear en este caso, porque hablamos de un técnico que en este tiempo 4 títulos ganó. Clausura 2023, Copa Paraguay, ganó la Supercopa y ganó la Apertura de este año. Con 4 títulos en el bolsillo se retira. Ocurre que para él, para el público, él no ganó. Por eso yo fui muy respetuoso, le dije, voy a incluir el título ganado. Le dije el último. Sí, sí. Porque el público ve de otra Claro, manera. por Ahí eso. entramos, Arturo, Un yo par lo de que vos, tropiezos pero ya- ahí entramos en lo que vos siempre Vos estás decís. viendo. Sí, porque Por eso yo saqué adrede. No razona. No, razona yo saqué los no, títulos dicho. ganados porque no le van a... Es como decir, hice una posta nomás. Él fue un fusible. No, el primer discurso fue, no, si ya agarró un en el equipo ojo, armado. en el ojo. La primera excusa fue esa, no, porque ya... Pero hay que manejarlo. Hay que manejar. Hay que manejarlo. Y el segundo fue, no, porque ya el equipo andaba solo y Pero lo manejaban ocurre los que experimentados. Ese fue el discurso facilista, ¿verdad? Ariel Galeano es muy joven, como dice Carlos, tomar todo el peso. ¿Y quién te va a decir? Por eso yo le dije a Adredo, si no, ganaste la Copa. También le puedes preguntar los trofeos dónde están. Pero él es muy consciente que tomó un plantel hecho. Si vos sos consciente de lo que agarrás, Sí. sos consciente. Por Sí. ejemplo, cuando Ganero vuelva, ¿sabes que ahora están citados los jugadores? A las 5. Las 5. Ah, porque me dice a las 4. 5. Ah, cambió entonces. ¿Quién te dijo las 4? Casi te dije. Ah, no, perdón. Tienes razón lo de Pancho. Los jugadores están citados para las 17. A 17. Okay. No, yo te digo lo que están citados. A las 5 de la tarde están citados los jugadores hoy. Okay. 5, y vos decís que la presión va a ser a las 4. No, la idea inicial era presentarla a Ya las sé, 4, Pancho, pero pero a lo por lo mejor- visto no, se corre para la... Yo te digo, A las 5 de la tarde están citados. Como información estamos dando. Sí, sí, tratando de perfecto. equivocarnos menos. Ditone no le contesta y a mí tampoco. Sabrá por qué, no hay problema. El tema es que si vos le citás a las 17, Porque están cerrando lo del técnico. a lo mejor a las 4 se presenta Garnero, habla ahí con un presidente, encargado, y posteriormente de la presentación, o va a ser a las 5 de la tarde. Para cubrir nomás. Yo le pregunté a una Porque persona. Tigo Polo va a estar ahí, ¿verdad? Sí, Tigo, ¿vos seguro estás que ahí? está. A alguien del cuerpo. Me dice las. ¿Quién? Ah, entonces está. La presentación. Sí, del cuerpo. Me dice las. O sea, La están citados presentación. para las 4. Están La citados para las presenta- 4. Los jugadores. Sí. Ah, bueno, está bien. Chiparripa, lo mejor ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. ¿Qué más sobre el tema, Carlos, que hice compañero de Galeano, Libertad? yo digo, también pasa por los dirigentes, por lo que manejan el club, de tomar decisiones a veces dolorosas, y que no el éxito que siempre influye, ahí hay que tener la mente fría para tomar ese tipo de decisiones. Y Libertad sabe que hay un ciclo que se está cumpliendo, y el campeonato que ganan, ahí de la galera que la sacan cuando parecía que Cerro era el que se la llevaba, una gran recuperación de Cerro,
Libertad le cambia todos sus planes. Es decir, si Libertad no hubiera ganado el campeonato último pasado, hay 6-7 jugadores que posiblemente, yo digo 6, puede ser 8, puede ser 4, no hubieran seguido en el plantel. Y ya el propio técnico probablemente no. Claro, también, pues necesita un recambio, no pasa tanto por... hay ciclos que se cumplen. Y esto que pasa ahora, en diciembre va a suceder, es decir, se prolongó, pasó con Olimpia, porque cuando todo el mundo parecía que iban a limpiar 3 o 4 jugadores, ganaron un campeonato y seguía, por decirte, Otálvaro, que decían ya que no iba a seguir, pues seguía. El título hace ese tipo de... más todavía acá en Paraguay, en Sudamérica, que somos pasionales. En otro lado no. Tenemos el ejemplo de Real Madrid cuando dijo su capitán y líder, el zaguero central Ramos, y no renovaron, y se jugó 2 años y fue al París, después al Sevilla y chau. Y es decir, son decisiones realmente complicadas y difíciles, pero que hay que tomar, y Libertad no lo tomó porque somos más pasionales y a veces el corazón hace que tomes decisiones que deberías de tomar con la cabeza, ¿no? Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azole y hagamos un agosto diferente. Pechugón a todos les gusta. Temple Sport, la marca más grande del país, síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía de Electropar. A las 16 citados los jugadores y a las 17 va a ser presentado. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Fue sancionado por Tribunal de Justicia a 6 meses Mario Jara y 30 salarios mínimos por incluso agredir al técnico rival. El informe del tribunal donde dice que le esperan el túnel. Primero hubo un entredicho durante el partido. El duelo 12 de junio que dirige Mario Jara, Santaní Castro. El partido ya fue hace un mes, fue en julio, principio de julio. Hubo un entredicho entre ambos técnicos durante el partido. Le advierte el cuarto árbitro, al parecer se queda con la sangre en los ojos Mario Jara, le esperan el túnel al Castro. Allí nuevamente hubo cruces y en ese cruce, inclusive en las declaraciones, le pasé a Víctor allí, sí. El resumen, le espera a Castro, le espera Mario Jara a Castro y le empieza a propinar golpes y después jugadores de Santaní tuvieron que separarle. Por eso esa sanción bastante larga y dura, desde lo económico y también pero me decían que va a apelar Mario Jara. Porque hasta el 9 de febrero del 2025 es la suspensión. Una sanción importante. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudamérica van con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Estamos niños con César Castro, ¿podemos? Hablando de sanciones cortito, veo que el 26, ahora esta semana, tienen que los jugadores uruguayos, 11 jugadores vía Zoom con la Conmebol, van a dar su testimonio. Los abogados ya están llegando igualmente. 11 de este mes, el 26 de este mes, 11 jugadores uruguayos. Se va a abrir ya también un proceso Conmebol y podría ser sancionado. Por eso la lista de reservados de Bielsa es de 40 jugadores. César, ¿cómo te va? Hola Arturo, un gusto saludarte a vos, a tu compañero y a los oyentes. Vamos a ser directo. ¿A vos te agredió Mario Jara, ¿no? Y me dio unos cuantos sopapos al terminar el partido. Evidentemente estaba muy alterado, ¿verdad? Y bueno, así pasó. Cuando terminó el partido, yo entré al campo a felicitar a mis jugadores, les saludé a los jugadores del equipo del 12 de junio, a los árbitros, o sea, pasó por lo menos 10 minutos de que terminó el partido. Y cuando iba al vestuario nuestro, le veo a Jara parado delante de la puerta de nuestro vestuario. Y cuando me ve, me empezó a gritar, ¿verdad? Y después vino hacia mí y me largó en unas trompadas, ¿verdad? Y así, eso fue lo que aconteció. Yo no le agredí porque me atajaron. Sinceramente yo quería también defenderme de alguna manera, pero tenía los brazos atacados y no pude defenderme de otra manera.
Y mientras te pegaba, entré al vestuario. perdón, César, te esperaba, dijiste en la puerta del vestuario. ¿Qué pasó antes para que él vaya a la puerta del vestuario? Durante el partido hubo una acción en que uno de mis jugadores había caído y yo estaba hablando con otros jugadores muchos, y se acerca a mí el cuarto árbitro y me dice, no le hagas caso, profe. Entonces yo le miro al cuarto árbitro que me había hablado, y detrás de él, un poco, unos metros más atrás, estaba él, Mario Jara, ¿verdad? Y me estaba gritando, no me estaba saludando, evidentemente. Y bueno, hay muchas cosas que se hacen para que las tribunas escuchen, ¿verdad? Y bueno, me pareció así. Después me lleva el cuarto árbitro al banco, me senté y así, ¿verdad? No sé, le puedo jurar que es la primera vez que yo le veía a Mario Jara o que le había enfrentado en un partido. Nunca me he cruzado con él, entonces no entiendo por qué ese nivel de agresividad o de rencor que tenía. Pero ya no es el primer caso, es reincidente, ya ha tenido otros casos anteriores, por lo que dice la resolución, ¿verdad? Y por lo que se cuenta en el gremio de los técnicos. Entonces, creo que debería de moderarse en su conducta. Nosotros somos directores técnicos, dirigimos planteles, somos ejemplos, y bueno, tenemos que dar esa imagen a todos. César, entonces, hay la cosas... reacción es Perdón. muy agresiva. Sí, discúlpame, hay cosas que solemos escuchar, y vos, hay cosas que quedan en vestuario. Esta vez te peló en el vestuario. Sí, en la puerta nuestra. No, por eso hay cosas que el vestuario se usa cuando... Cosas que pasan en la cancha y después pasa. Esta vez no fue así. Y mira que llevo muchos años como director técnico y nunca me ha pasado. Nunca. Y pocas veces he visto casos así también, ¿verdad? Y bueno, yo realmente preferí olvidarlo, pero después me pidieron hacer la declaración la gente del EPF. Inmediatamente después del partido, que me llama un dirigente del 12 de junio a pedirme disculpas por lo acontecido. Inmediatamente después de esa llamada me llama el senador Bachi Núñez, también me mensajea, para pedirme disculpas por lo acontecido en nombre de su persona y en nombre del club, ¿verdad? Y yo por ahí di por terminado, pero después cuando intervino la APF ya fue otra cosa. Yo declaré lo que había pasado. La gente, los veedores ratificaron lo que yo había en el informe de ellos, estaba en lo que yo había declarado, ¿verdad? Avalaban lo que yo decía en su informe. Entonces esa coincidencia hizo que la subvención fuera sobre él. ¿Esperaba que te llame él? Después de lo ocurrido. De ninguna manera. De ninguna manera, no nos conocemos. No, porque si te agredió te puede haber dicho, disculpame, calentura, te pido... Él no llamó nunca. Ni esperaba siquiera, ¿verdad? Pero ¿por qué no esperas si quien comete un error, y vos decís por qué y no te pasó, te puede haber llamado, o vos decías no esperabas? Es que, Arturo, te digo, es la primera vez que nos veíamos personalmente. Primera vez que creo que enfrenté a un equipo de él. Y bueno, evidentemente, al ser reincidente no significa que sea, ¿cómo decir? Bueno, mejor no, ¿verdad? Evidentemente algo explotó que le hizo a Brasil. ¿Y qué tanto, weón? O sea, vos te pusiste vos mismo a preguntar, weón. Sí, porque... hay cosas que vos te podés preguntar, ¿por qué esto? En la cancha hubo... Cuando el cuarto árbitro me dice no le hagas caso, yo le miro a él y veo ahí todos los gestos y nosotros la grada ahí en el estadio en donde habíamos jugado, que no es el estadio del 12 de junio,
están encima de los bancos, ¿verdad? Y ahí escuché, le presté atención a todo lo que me decía, ¿verdad? Y bueno, verbalmente, ¿qué te decía mientras te pegaba? Mucho grito, ¿verdad? ¿Pero qué te decía? Legalmente, lo que él me llegó a lanzar fueron una trompada que me rozó la cara, me agarró de refilón la cara, ¿verdad? Y otras por el cuerpo, ¿verdad? Que yo no podía ni levantar mi brazo porque estaba siendo sostenido, agarrado, queriéndome alejar de ahí, ¿verdad? Por otra gente. Y bueno, yo entré en el vestuario y él se quedó en la puerta del vestuario, siguiendo, gritando, tratando de seguir con la pelea con los jugadores que venían por detrás. Y él acá, el que inició todo y desarrolló la violencia y trató de continuar con ella, fue Jara. ¿Y alguien te dijo andar a hacerle la denuncia policial? No, yo no quiero No, que pregunté si alguien te dijo. Sí, me dijeron. No, yo te pregunto correctamente y quería hablar con el propio Mario Jara después. Andá a denunciarle de cómo. ¿Alguien te pudo haber dicho? Me dijeron. De hecho, me dijeron porque también los policías actuaron. Los policías entraron por nuestro vestuario y fueron a alejarlo a él. O sea, de hecho, hay testigos, miembros de la policía que estuvieron en esa situación. No solamente la gente de la APF, sino también policía, ¿verdad? Y muchísimos jugadores. Y bueno, César, ¿qué más querés agregar a esto que pasó? No es común, es la primera vez que te pasa hoy y tampoco es común. Ni siquiera había visto una situación así. No es nada común. Generalmente uno se altera, pero no tiene por qué ir a agredirle a otro. Me hubiera gustado entender la situación, ¿verdad? Pero ocurrió así, y yo realmente no quise alargar haciendo la denuncia policial. Sabía, porque yo también termino muy caliente en muchos partidos, supuse que él estaba caliente porque perdió, pero quería cortarlo ahí, esa es la realidad, quería cortarlo. Después, con la intervención de la APF, hice mi declaración, que también coincidía con lo que habían visto los veedores. De hecho, a vos te llama el tribunal. Sí, me llamaron para hacer la declaración. Yo hice a través del abogado, ¿verdad? Y los miembros de los veedores del partido, ¿verdad? Que uno es de seguridad y el otro es son dos veedores que tienen la APF. También hicieron su informe y coincidían en el relato de que hubo una agresión injustificada. Y bueno, César, contado por lo tuyo, la sanción a Mario Jara. Así que gracias por tu tiempo y escuchamos lo tuyo, en el cual sentaste posición con relación a lo que pasó y por qué la suspensión fuiste citado por el propio tribunal para la declaración correspondiente. Chao, César, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Me hubiera gustado que me preguntaran sobre Carapegua también. ¿Sobre qué? Sobre Carapegua. Ah, tercero en el campeonato, bien. De hecho, yo pensaba que era por el tema de Carapegua que me habían llamado. No, ya que estamos, hablamos de Carapegua, bien, peleando, victoria Independiente 1-0, ahí está peleando, pero esto no se puede escapar pues de la información y ¿me entendés, César? Sí, te entiendo, Arturo. Bueno, después hablamos. Gracias, César, muy amable. Sobre la victoria Independiente, César Castro. CIRA es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamiento para pacientes con ACV, lesiones de columna, respiratoria y más. Conoce más en @CIRA Paraguay al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce CIRA. Juan, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal, Juan? Bien. Juan Espínola, debutaste en Belgrano de Córdoba, ansiado debut, Independiente al resultado. Contanos, si bien es cierto que ayer ante Belgrano 1-0, ¿qué sentiste vos, Juan, tu debut en Belgrano? Contanos, Juan Espínola.
No, la verdad que me sentí bien. Después de mucho tuve un partido de 90 minutos y nada, yo que los primeros minutos nos costó un poco, pero después nos sentamos en el partido y segundo tiempo tuvimos lo mejor. ¿Y vos las sensaciones propias que tuviste? Yo la sensación mía es bien, o sea, como te comenté que después de mucho tuve un partido y me sentí bien, los pies de nada. Llegué acá, trabajé los 3 días full y no tuve después otro día entrenado por el tema que tuve que viajar para la Copa y llegamos después de la Copa y entrenamos un día nada más y ya tuvimos el próximo partido. Bueno, y lo que viene ahora es Paranaense en Córdoba, Juan. Sí, tenemos ahora Paranaense este jueves acá en Córdoba, va a ser un lindo partido, va a ser un partido de mucho ida y vuelta y nada, estamos preparándonos de la mejor manera para enfrentar este partido. ¿Y el mercado argentino cómo es? ¿Ya tuviste en Godoy Cruz? Sí, ya tuve en Godoy Cruz, tuve dos años ahí, la verdad que pasé muy bien acá, el fútbol paraguayo, el fútbol argentino, perdón, muy competitivo y nada, ahora tomé la decisión de volver al fútbol argentino y trataré de aprovechar lo máximo para pensando en la selección. Y bueno, pensando en la selección, ¿y qué te dijeron, Juan? Nada, la gente de la selección todavía no hablé con la gente de acá de Belgrano que me dice que tengo el apoyo de ellos, que si la selección me necesita que voy a estar con ellos apoyándolo y ayudando a lo que pueda. Y bueno, lo mejor para vos, Juan, gracias, gracias. Muchas gracias, Arturo, te mando un abrazo. Adiós, igualmente. Juan Espínola, y sí, Lopita está en la lista de reservados. Sí, que no es convocado. Lista de reservado es, si yo te necesito, el club acusa recibo. Está previa. Claro. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Sin pensar renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Pita es reservado a Así disposición del técnico. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Reservado significa yo puedo contar con él y el club acusa recibo. Así puede estar en Hong Kong, Jamaica, Buenos Aires, Montevideo, lista de reservados. Puedo reservar 60, 70 jugadores. Si yo lo necesito, el club sabe y tiene conocimiento, claro, que yo hice el pedido de reservado. ¿Cuándo viene? 5 días antes. El viernes sale la lista. Sí, el viernes no la confundir, y no es menospreciando a ningún jugador, no confundir reservado con convocado. Ahí hay una diferencia. Yo le convoco a Germán Cafa. Ocurre que algo pasó con él, puedo llamar en su puesto a uno de los que reservé. Así es que lo quise. Sí, correcto. Para que no se confundan convocados con reservado, y no es restando mérito a ningún jugador. Una cosa es reservado y otra cosa convocado. Porque si no le pones en reservado, claro, si hay una lesión no lo puedes convocar, o decir, dependés ya de la buena predisposición del club. Tiene que estar notificado previamente. Entonces, Uruguay, por eso lo decía el niño recién, que tiene 40 reservados porque está esperando a ver si van a sancionar a alguno de los jugadores que tuvieron inconvenientes. Los dos abogados uruguayos van a estar presentes aquí en Asunción, los 11 jugadores vía Zoom. Uruguay buscará que los 11 no sean sancionados, pero veremos que el David Núñez que tenía el que tuvo en el brazo, que subió a la gradería, incluso el que ayer salió lesionado, Bentancur, en el partido de Tottenham, se golpeó mal la cabeza yendo a buscar un córner, no se dio parte médico, pero salió en camilla, bastante mal el jugador uruguayo. Vamos a ver si el primero se recupera que tiró la rápido. lista fue Argentina ya. Sin Messi y sin María. Así es. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. La oferta
fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Estaba buscando antecedentes de Mario Jara y encontré en el 2016, él tuvo una suspensión y multa, era técnico de Rubioño en ese momento, fue objeto de sanción por parte del tribunal porque en un partido de inferiores incidentó contra el árbitro, dice, acusaba de agredir al árbitro Jorge Molas en un partido sub-20 entre Rubio Ñu y River. Lo habrían vestido con empujones como protesta por haber dejado pasar una jugada en la que un integrante del equipo ñuense fue duramente lesionado. Le dieron 2 partidos y una multa. Bueno, que ahora fue multa de cuánto, Guaraní? Ahora son 30 salarios mínimos y 6 meses de 6 meses dirigiendo al... No puede dirigir, no puede, es decir, no puede hacer acto de presencia. No puede. Doctor Oscar Vicente Cabone, ¿cómo te va, doctor? Buen día, Arturo. Buen día para todos ustedes y la audiencia. ¿Cómo anda, doctor? Bien en general. Muy bien. ¿Te ilusiona el campeonato? Claro que sí. Hay señales positivas en el equipo, en el ambiente, en el plantel. Yo creo que nos permite ser optimistas que vamos a dar buena pelea. ¿Te llama para pedir dinero o para preguntarte cómo lo ves al equipo? Lo veo muy bien, Arturo. O sea, a ti te me pregunta. Una cosa, doctor Oscar Vicente Cabone, tenemos que reunirnos, hay que pagar la cuenta que estamos teniendo, doctor. La otra, doctor, ¿cómo le ves a Olimpia dentro de la Olimpia? ¿Cuáles de las dos te preguntan más? Vamos con la segunda. ¿Cómo lo veo al Olimpia? Desde adentro. Está muy cuidado y con mucha dedicación por parte de sus dirigentes. Están muy metidos en los compromisos del club, en general, en todo, no solamente en el fútbol. Y en lo deportivo lo veo muy bien, con un plantel extremadamente joven, con un plantel que fue inclusive debilitado por las transferencias que se vieron obligados a hacer, y aún así está dando todo lo que puede. El domingo lastimosamente se nos escapó el triunfo. Estábamos todos muy ilusionados que íbamos a ganar este clásico y íbamos a terminar con la serie de empate, pero bueno, el rival también juega y lo hizo muy bien. Y el penal fue muy bien cobrado y nos igualaron, así que pero muy bien, está bien posicionado y sobre todo bien el ambiente. ¿Te fuiste a la cancha? No, claro que no. ¿Qué quiere decir claro que no? ¿Por qué? Espera. A mirarlo por televisión. ¿Por qué dijiste claro que no? ¿Conocer la cancha de Cerro? No, nunca estuve. Espera, Carolina, espera un ratito, doctor Vicente Cabone. Había dicho Pedro Balota, yo esa cancha no voy a pisar. ¿Y vos tampoco vas a pisar, viejo? No, yo espero no tener que pisarla. O sea, no me gustaría ir ahí, Arturo. ¿Pero por qué, doctor? Pregunto, no lo tomes a mal. Balota, ¿cómo yo voy a pisar la cancha de Cerro? ¿Vos tampoco vas a pisar? No, porque me gusta más para uno, Arturo. Así nomás es. Vos no conocés la olla. Te dije una lógica irrefutable. Me gusta más la cancha de la Olimpia. No, pero no está, pero es razonable con tus raíces. Y si alguien te dice, doctor, vamos para la cancha de Cerro, ¿qué le decís? ¿Cómo? Si alguien te invita y te dice, Juan José, vení, vamos a un dirigente de Cerro, queremos charlar, ¿qué le decís? No me gusta, ya, la verdad que no me gustaría ir. La verdad que no me gustaría ir, no quiero, no me gusta la perspectiva. Está bien, doctor, se respeta, son decisiones propias. ¿Y por qué no te querés, doctor? Y ya te comenté, yo me encanta desde chico me gustó siempre para uno y la cancha de la Olimpia. Se entiende, se entiende. De madera, sí. Tenía tablones de madera. Está bien, Olimpia para vos no entra en concurso, como se dice, no se compara con nada. No, Arturo, Olimpia es una cosa única. Es
yo lo considero actualmente un fenómeno social y tiene un potencial enorme de futuro el día que vayamos limpiando estos problemas actuales que tenemos en lo financiero. El Olimpia se va a normalizar en algún momento, me refiero al tema de contrataciones, y vamos a volver a ocupar el lugar que internacionalmente se ha ganado. Y doctor, por eso te preguntaba al comenzar la charla, ¿cómo andan los económicos? ¿Van a poder conseguir sobreponerse a fin de año? Estamos trabajando, para fin de año no, definitivamente es un plazo muy corto, pero estamos trabajando en forma muy profesional para esto, y para presentar un plan sólido que permita repagar el préstamo o la inversión que eventualmente va a conllevar para terminar con la deuda o gran parte de la deuda. ¿Y los inversionistas extranjeros? Yo pienso que sí. Creo que eso tendrá que venir del exterior, y en estos casos generalmente el inversionista o quien fuere pide la participación, una participación X, por lo menos un 20% de inversionistas locales, ¿verdad? No ven con buenos ojos que la inversión venga en la totalidad afuera. Necesitan ver que hay locales que acompañan un plan como este. Doctor, ¿hay perspectiva del Mundial de Clubes? ¿Vos estás distante, te hacen saber o no? No. Solamente estoy en conocimiento de lo que ustedes ya conocen, que estamos, pero más que eso, oficialmente no, y todos sabemos, dependemos del resultado del Nacional de Montevideo en San Pablo. Y otros, y que otros alcancen el título, o sean finalistas. Claro, sí, por supuesto. O sea, lo importante es que Nacional no haga puntos, y hasta donde tengo entendido, vos me podrás corregir, creo que si Nacional no saca puntos en San Pablo, creo que estamos adentro. Entiendo. Esperando, acá Víctor Plicales. Sí, la primera condición es que Nacional pierda ante Sao Paulo, y el segundo paso que se tiene que dar posteriormente es que sea campeón de la Libertadores Fluminense, Palmeiras, Flamengo o River. Con esa combinación de hechos, claro, Olimpia clasifica al Mundial de Clubes. Claro, es una posibilidad muy real, porque son los 4 equipos son campeonables para obtener la Libertadores, los 4 son fuertes, y es muy probable que entre esos 4 que mencionás estén los 2 finalistas de la Copa. El Olimpia no llega el primero para la inspección de la Conmebol y no se juega la final sudamericana, nos decía Coto ayer, doctor. Sí, es correcto. Uh-huh. Y bueno, doctor Escabone, mirando de afuera, ve con optimismo. ¿Y Palermo, qué opina de Palermo, doctor? Bien, me gusta Palermo, es un profesional serio, tiene un buen equipo técnico que lo acompaña, y por sobre todas las cosas, su plantel está muy motivado. Bueno, ustedes lo vieron el domingo, ¿verdad? Y en partidos anteriores. El Olimpia está dando todo lo que tiene y todo lo que puede, está dando adentro de la cancha, y eso es algo muy meritorio, con un plantel de chicos jóvenes y bastante reducido. Entonces, con lo que veo, estoy ampliamente satisfecho. Muchísimas gracias por tu tiempo. Algo que no pregunté, doctor, que quiera decirlo con gusto. No, Arturo, como siempre, un gusto hablar contigo. Gracias, muy amable, doctor Oscar Vicente Cabo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Covechec. Llámenos al 729-6060, estamos en Facebook y X. Fleming. Tiene que renovar con tiene que extender con Eri López si lo quiere Palermo, porque su contrato termina en diciembre. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Eri López le da la continuidad a Palermo. Sí, se ganó la posición. ¿Te gustó la otra vez?
Tiene una buena técnica. ¿A vos te gusta? Sí, no, tiene muy buena técnica. Creo que puede dar más de lo que juega. Él dejó de picar al vacío, por ejemplo. Cuando su gran virtud, cuando apareció, era que jugaba muy bien sin pelota. Es un talento eso. Y hoy quiere jugar siempre con pelota. Se volvió, yo ya estoy. No, y el fútbol tiene que crecer, es decir, hay que exigirle más. El otro día, para mí tenía que haber sido cambiado, porque dejaba libre, vayan y miren de vuelta la jugada del gol, y alguna responsabilidad tiene. ¿Cómo te va, Hugo? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gran saludo a vos, a los que están en la mesa, a profe Carlos, no sé si está Germán. Sí, están los compañeros. Sí, a la audiencia también. Hugo, Eric López tiene contrato hasta diciembre. Eric sí tiene contrato con Olimpia hasta diciembre, y Olimpia tiene una opción preferencial para la renovación. ¿Y qué te dicen en Olimpia? ¿Lo renuevan? Yo pienso que sí, Arturo, o sea, estamos hablando ya con el presidente y yo creo que se va a dar la renovación. Le está dando mucha continuidad a Palermo, ¿eh? Eso era lo que buscamos cuando él llegó al Olimpia, ¿no? Que de vuelta pueda tener continuidad, pueda agarrar el nivel que está demostrando y pueda sentarse de vuelta en el equipo. Él es un muchacho joven, tiene todavía mucho por delante, así es que esperemos que esta continuidad se siga manteniendo y sea beneficio a todos. Claro, cuando lo pone Palermo, ya lo tiene ahí, que partido tras partido lo está poniendo a Eric López. Sí, le dio la confianza en una posición que, si bien no es la natural de él, es una posición que tampoco desconoce y se siente cómodo también, así que él es un jugador muy versátil, se puede acomodar a cualquier tipo de esquema y le está funcionando al profe, y él también. Bueno, el partido pasado tuvo que hacer un poco más de sacrificio por el tema de marca y un partido diferente, pero está demostrando Eric por qué está en el equipo titular ahora, ¿no? Hugo Gaona, que vos lo representas. Eric López, ¿dónde es su puesto real, original? Y él es un segundo punta, ¿verdad? Él juega detrás del 9 y se puede mover también como un delantero. Y en esa primera etapa donde él estaba en Olimpia, estaba jugando adelante con Roque, estaba jugando acompañando a Roque, un poco atrasado, llegando de atrás, pero la verdad que en esta etapa de su carrera la posición donde está jugando le viene muy bien, porque se hace la banda, se tira por el centro o puede desbordar y lo veo muy rápido, ¿verdad? Es un chico muy profesional, se cuida muchísimo y es bastante centrado en cuanto a cabeza hablando. Y el caso de Diego Torres puede volver a Olimpia, ¿cómo es su caso? Diego renovó un contrato con Olimpia en marzo de este año, no tuvo minutos, no tuvo apariciones en el esquema del profe. Decidimos también, por una cuestión de darle continuidad y darle espacio para que juegue, cederlo a Trinidense. Lo está haciendo de una manera excelente, se está poniendo también rápido a tono, a un jugador que en cualquier parte puede descollar y lo está haciendo también muy bien, ¿no? Él tiene contrato todavía con Olimpia, no se quiero mentir, pero creo que son tres años más. Y Eric tiene que acordar ahora si sigue. Por eso, mi pregunta básica es, Eric López, hoy titular en Olimpia, ¿continúa en Olimpia? Hugo tiene contrato hasta fin de año. Yo creo que vamos a llegar a la renovación, es el deseo del jugador también. Por eso te pregunto muy puntual, hoy quién es titular en el equipo de Palermo, por eso me pregunto, ¿vos querés que sigue? Yo creo que sí, para jugar la Libertadores el año que viene y después, bueno, se verá. Está perfecto. Gracias, Hugo, muy amable, gracias. A vos, gracias. Hugo. En Comercial Economía en San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.pe. Fue clarito.
Escabone cuando dijo no puede incorporar. Porque se pensó, o pensábamos que cuando hablamos con Coto Nogué podría. Sí, dijeron eso. Yo interpreté que entendió en toda su extensión tu pregunta. Luego preguntaste de una manera general de la deuda. Y él pensó que si la deuda iba a ser saldada para fin de año, el total de la deuda. Por eso Por eso decía, la totalidad no. A preguntarle a se refirió a eso, la totalidad. Una parte sí para poder... Pero puede incorporar... Eso sí va a ser. Si sale una parte la sí mecánica puede. para lograr... Si llega al acuerdo con los que está en conflicto, sí. Claro, yo pero... creo que él respondió por la deuda general. Perdón, yo entendí mal entonces. No, Olimpia no. puede incorporar, ¿vio? En diciembre. No, tiene que salvar tiene la... que pagar primero. Una parte o lenta. Pero, espera, vamos a escuchar para gusto. Él dice, no llegamos, dice. Para diciembre no. Dice. No, yo entiendo. Al total no llega con la deuda a cubrir. Es que Escabone no aclara total, no sabemos cómo interpretó. De las inversiones. Preguntarle un poco a Escabone que nos aclare como dice Carlos Quise para no equivocarnos. No, yo voy a terminar mi posición porque le entrevisté. Yo entiendo que Olimpia no puede incorporar jugadores en diciembre. Es mi lectura. Hoy es así. No, y no va a poder, no paga, no llega. Llega, digo yo, no llegamos, dice. Yo interpreté que te dijo por el total. No, yo me quedé con la duda porque ni la pregunta fue 100% explícita ni la respuesta fue 100% ¿Cómo no pagar la deuda? Le dije. No, claro, pero puede entenderlo como general. Y por eso te dio esa respuesta. Porque yo quiero volver a... O sea, no se le planteó directamente el tema de va a poder incorporar, o sea... Pues sí, yo le hubiera preguntado eso. No estoy diciendo eso, sino que en su respuesta él tampoco dice que... Él no fue muy... Él dijo, estamos trabajando para pagar parte de la deuda que tenemos para fin de año. Eso es claro. Así escuchó nuestro CM. Pero la totalidad no, dijo. O sea, la totalidad no. Y ahí lo que... La totalidad es imposible. Pero claro, pero no la interpretación, o sea, la pregunta es... Si es la totalidad de la deuda o la totalidad de lo que necesita para levantar el cierre del libro de pases. Como el mínimo que tiene que pagar. Hacemos números, hasta uno puede decir innecesario, porque si Olimpia llega a clasificar para el Mundial de Clubes van a saldar la cuenta, en diciembre va... Claro. Esa es otra situación. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancopp tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9%, así cumplir tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancopp crece desde la raíz. La deducción que demuestra Olimpia no paga. Claro, eso es categórico. Tiene que pagar, o grande o chico, pero tiene que pagar. ¿Cómo andan los económicos? ¿Van a poder conseguir sobreponerse a fin de año? Estamos trabajando, para fin de año no, definitivamente es un plazo muy corto, pero estamos trabajando en forma muy profesional para esto y para presentar un plan sólido que permita repagar el préstamo o la inversión que eventualmente va a conllevar para terminar con la deuda o gran parte de la deuda. No tiene razón, no. Y él no explica si es la deuda total. Pero te habla de las inversiones. Claro, te habla del total. En la nota anterior de hace 20 días atrás, un mes, él te habló de un grupo inversor extranjero, después te termina hablando que el problema que tenían era que no quiere que sea todo inversiones extranjeras, que haya un olimpista que metió su plata ahí, invierta ahí un 20%, te está hablando de porcentaje, entonces está hablando del plan del cual él comanda, que es salvar la deuda que como se llama, Miki te dice que es 40 y él te dice que es 60. Bueno, hay 20 millones que Olimpia va a recibir, que ya está destinado. Es decir, yo hago también ese truco financiero si quiero. Hasta el 25 de agosto disfrutar los descuentos increíbles al contado hasta en 15 cuotas en todos los productos Jan de calidad superior. Te esperamos en Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. Tupi Rubicía, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Atención capeteños de la Ruta 2, llegó la nueva sucursal de Lao Razo Supermayorista para cuidarte el bolsillo. Kilómetro 21,5, esquina Monseñor Darío Céspedes. Los mejores precios y la mejor atención. El Lao Razo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Queridos oyentes, si alguno de ustedes te ha desafiliado a la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día.
día. Aprovecha este agosto. Escribinos o llamanos al 218-4000. Caja Mutual. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. El tema es que hay deuda fuerte con los bancos. ¿Qué es cierto? Y no, que el banco le... Y los inversionistas no son los que le van a poner el dinero para que pueda levantar. Y claro, esa es la idea, pero falta el local, aportante local eso que decía Carlos, del 20%. Que por eso todavía no se cierra el... Que dijo Cabone. Claro, que dijo Cabone, que recién repasaba Carlos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ucibellalia, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. Si te duele la cabeza, el hombro y la espalda, yo puedo subir Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hay un detalle que es interesante mencionarlo porque nosotros estamos muy pendientes y creo que le hacemos mucho daño al fútbol paraguayo, el tema del VAR. Inglaterra en la Premier tomó la decisión, después se acordarán que se hablaba de algunos clubes que querían sacar el VAR, por supuesto que no lo iban a hacer, no lo hicieron, pero ahora el VAR solo va a participar en jugadores especiales, no van a buscar lo que todo el mundo busca acá, el mínimo detalle, el chiquitito, ese empujón que un día es falta, otro día no es falta, según qué club es el favorecido, y no. Eso, la Premier ya de este campeonato comenzó primera fecha, esos pequeños empujoncitos, nada, tiene que ser contundente para que el VAR participe. Como debería ser un que de hecho era la idea inicial. Claro, igual va a generar polémica, no crean que se va a solucionar. Claro. Y el otro país que copia también ya la situación del VAR es la segunda liga más importante, España. Buen punto. Y lo otro, porque a veces tenemos que tomar mucho con pinzas cuando vemos en redes ahora las noticias. Es real ese tema de que los árbitros tienen que decir de qué club son en la Premier. Vi así, pero a veces hay muchas noticias fake, falsas, por eso quería saber si era real o no. Porque creo que en la zona de abajo hubo problemas con los equipos que estaban descendiendo. Y pusieron como condición. Lo que sí vi que habilitaron a partir de esta fecha una cuenta de Twitter donde van explicando en tiempo real las decisiones del VAR. Y uno puede entrar y se resuelve algo por VAR y 5 minutos después explican para que la gente entienda y el periodismo. Para agregar más. Acá estamos buscando, hay empujoncito, paremos un poco, viejo. Te cuento incluso entre telones, Carlos, de esa decisión. La VAR quería sacar al VAR. Sacar completamente de vuelta, quería que haya volver atrás, y la Premier como tal, como empresa organizadora, le dice no, lo que vamos a hacer es esto que vos estás contando, vamos a menor incidencia en los partidos, o sea, tener menor cantidad de jugadas donde interviene y solo intervenir en las que se le escapan al árbitro, las que no ve el árbitro definitivamente, ¿verdad? Y me parece correcto, ¿verdad? Así como decía Víctor, era lo que en principio esa era la idea original. Conste que ellos por tenían fin pro juego y no tanto castigo. Conste que ellos decían, si el árbitro está bien ubicado, el VAR no participa, lo considera un error arbitral, no porque sucedió la jugada. Si el árbitro no tenía la visión y no pitó, el VAR no interviene en Inglaterra, No es porque sé que no. Si vos no tenías visión. Pero acá no pasa eso, Carlos. Acá no. Acá están bien ubicados y están esperando que le avise el VAR. Acá se busca el detalle. Así mismo. Y así nos va. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. De adentro. Olimpia podrá escribir jugador a fin de año. Puntual por la demanda de la pregunta. Si se soluciona lo que se debe decir, o si no, no, ahí se la respuesta. Vaya opera. Entonces yo insisto otra vez, no acabó, Se llega, pregunto. La pregunta y responde, esperemos que sí. ¿Qué conclusión? Que sí. Que sí. Depende de la campaña. Pero yo no le voy a decir quién es. No. Pero te creemos. Y yo tengo un nombre de un jugador yo que... sé que me crees, vos también me crees. Claro. ¿Vos me crees? No, yo creo que... Ya Víctor le dijo el otro día, ¿se acuerda? O sea, usted le creo. Pancho ya tiene un nombre de un jugador. Esto es dirigencial de adentro.
quién maneja el número y... ¿Se entendió? ¿Y Esperemos que sí. ¿Quién es el jugador, Pancho? Porque eso... Está con club ahora, está volviendo la lesión. Y es muy importante. Tienen club. Difícilmente hay un 5% Néstor Abraham Camacho. ¿A dónde viene? ¿A dónde ¿Le interesa? Para que vuelva a Olimpia. Y él lo quería Escabón en su momento, él dijo. Sí, que quiso que... Está mimado, vuelve el mimado. Tener razón. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 1243. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Palermo. Yo quiero tener una plata. Yo la mitad que le quiero traer a Palermo acá. Su vida. Pero no solamente la parte técnica. Hablar con él. Charlar con él. Su mentalidad. Ni así que le pegaron a él. Y sin, no técnico. Que faltaba esto, que Palermo mismo. Su vida es para hacer una película, ¿eh? Y va a dirigir vos la película. No, porque digo, tiene... Claro que vos te tantas reís. Cuestiones dramáticas donde él salió airoso. ¿Cómo se va a llamar la película? El Titán, optimista. Tira, no, ¿por qué? Pero el optimista está porque El Titán está bien, el Titán. El Titán, optimista ya está. No, es porque viste que él era el optimista del gol. No, todo bueno, ya está terminado. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Por eso le Elena. preguntaba a Carlos que dice la enseñanza que te da la vida cuando uno sos adentro pero mirá lo de afuera. Sos de adentro pero mirá afuera. De Micheli pidió este. De Micheli. Yo te digo acá lo que hice a vos. Sí. Cuando vos sos técnico, porque pidió Vareiro. ¿El que se fue? Martín Micheli. De Micheli, perdón. Gallardo lo pone. Nunca vi puteadas más fuertes contra Vareiro. Puede ser tan dañino el público, tan... ¿Cómo le pueden pegar de esa manera a Vareiro? Pasa que el público es muy exitista, más en River, digo. Y él viene como la figura goleador de San Lorenzo. Sí, pero 3 partidos que no gana. Y él va a ser el único responsable. Y bueno, pero viene como... 3 partidos que no gana. El Salvador Sí, pero... viene como el goleador. Ningún partido ganó todavía Gallardo. Bueno, el hincha muchas veces, yo muchas veces critico al hincha, pero el hincha con el tiempo, con los años te das cuenta que el hincha es soberano en sus decisiones. Vos sabés que cuando el hincha toma alguna decisión, escucharlo un poco. No lo critiques o no vayas en contra siempre. El otro día, al terminar el primer tiempo Cerro Olimpia, el hincha no le gritó al equipo. Sabía que estaba perdiendo un clásico, venía de un mal partido, y el hincha jugó callado porque el equipo le había transmitido esa esperanza de que podía empatar el partido porque había generado, tuvo posesión de pelota, y son cosas. Y Adam vino con mucha expectativa, y Adam juega por debajo de lo que espera el hincha, y Adam tiene que entender que ya está en River, que es otra exigencia. Te iba a hacer pregunta como técnico. Cuando vos jugás con un técnico y te pide esto, y te transmite el técnico como en San Lorenzo, y vos te vas a encontrar otra película en River, ¿cómo acciona el jugador? Mira, si yo te pido desbordar a la derecha y meterte acá y hacia acá, y yo te digo, pues yo vengo de jugar acá, y yo te digo, ahora vas a jugar como yo quiero que juegue. ¿Cómo ya sos grande? Tiene que adaptar. No. El ejemplo acá en Paraguay es de Erly Rodríguez. Él hacía una cosa en Tacuarí y ahora hace totalmente otra cosa. Él en San Lorenzo, Adam Vareiro en San Lorenzo, los 10 compañeros, los 10, incluido el arquero, jugaban para él. ¿Y ahora? Ahora no. Pero porque son otras instituciones. Pero ahí está bien lo que dice Germán. Otra cosa. Pero ahí ahí vamos a lo que vos decís. Ahí tiene que aparecer la personalidad ahí está, del jugador. Exacto. Donde Adam Vareiro tiene que asumir que está en River. Hoy, ¿qué hace él? Le pegaron con todo. Hoy, ¿qué hace? Él lo único que quiere hace rebotar la pelota. Él no intenta una jugada individual, él no para, no gira, no remata. Está como si la pelota le quemara, cuando él tendría que asumir. Todo lo único que intenta es jugar de volver paredes, como un pivot está jugando, como pivot, y eso le termina perjudicando. Entonces, porque ese trabajo puede hacerlo el otro. Él tiene que asumir. La gente le compara, pero River tiene un 9, un media punta que es difícil sacarlo. ¿Cómo se llama? Colidio. Es un jugador sumamente inteligente. Hay que ver qué pasa cuando vuelve. Y te digo más, para este tema, nosotros cuando hablamos de 9,
Paraguay el grandote, el referente de área. Y yo le pregunto a Arturo, que tiene 60 años de periodismo, de ver fútbol, ¿quiénes son los 3 mejores 9 que viste en el fútbol paraguayo? Luego Diarte el mejor. Comparto. ¿Cómo si vos no lo viste? ¿Cómo que no le da 71? Yo tenía 5 o 6 años. Ya, no me digas, para. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también ya en Lambareque, así que Lambareque y Testanova. Con descuento en la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. Para acá. Amarilla, la riqueza que de Raúl Vicente Amarilla es extraordinaria. Pero son jugadores distintos. La riqueza técnica de Amarilla es distinta. Sí, luego no tenía esa riqueza. Ahora, zancada impresionante. ¿Vos le viste el jugador? Sí. ¿Qué edad tenía? 5 o 6. Terminó todo. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, salud y belleza, recupera la Z hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad pasa. Irrefutable lo que iba a decir por el Lobo Diarte. El mejor 9 en Europa fue en un momento dado. Pagaron en la época, y tenés que buscar, creo que fue a Francia, o el mejor jugador, voy a arreglar, voy a corregirme. En España, para ser más, le pagaron $1 millón. Del Zaragoza a Valencia. No, sí. Cuando fue a Francia. No, a Valencia. Del Zaragoza a Valencia le pagaron $1 millón. Que es un récord. Un récord. Esa plata, para pagarse en España, era terrible. Le pagaron $1 millón, que Rep era puntero derecho. Para pagarle esa plata, el técnico Heriberto Herrera. ¿Y Kempes? Kempes no, pero cuando lo llevaron el técnico era Rep la figura. El de la derecha, porque Kempes todavía no había logrado el título del mundial. No, pero ya estaba en Valencia. Sí, pero no era campeón del mundo. No era todavía, correcto. Estaba Feldman. El puntero izquierdo de Boca. Estaba Bonov. El alemán. Bueno, listo. En agosto, comprando un Smart TV, te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteos. Comprando otros productos, podés llevarte termos y auriculares edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roca. ¿Qué es lo que le pasa? Están tomando exámenes. Me sorprendido por la buena memoria. Dame por el tercer delantero. No es buena memoria. Ya dije ya. 20.000 veces. Nosotros somos unos bendecidos. No quiero usar la parte espiritual. La carta es más... Privilegiado. Gracias, privilegiado. De verlo jugar Lobo Diarte. De verlo jugar y transmitir partido de Lobo Diarte. Un fenómeno, característica distinta a la riqueza técnica de Raúl Vicente Amarilla, que son los grandes 9. Son de características distintas. Se te escapaba el Lobo, no lo ibas a atajar. Con cubiertas como TAR manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumbo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. 5 años. Yo le vi a Lobo Diarte. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotizar el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. La mamadera tenía. Tu análisis de la vida no va a ser a los 5 lo que va a ser después. ¿Qué memoria, Carlos? A los 5 años correcto. No, yo tomé mamadera hasta hacer... El diario... Me borro. No quiero... Abraham Mario. ¿El tercero quién? Arturo, el tercero. No, Abraham Mario. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para mí, Roque, estamos en un fútbol donde pensamos en el referente de área, terminamos eligiendo 3 jugadores con desplazamiento, picadores. Si algo tenían los 3, era que picaban. Diarte ganaba el espacio vacío. Raúl Vicente era sumamente inteligente para jugar sin pelota. El Diarte bajaba. Diarte bajaba hasta el círculo, lo grande para picar. ¿Y Cabaña qué tal? Cabaña no tenía tanta técnica. Sí, Roberto tenía un físico privilegiado, pero no era. Él era capaz de levantarte la atlético. Pierna. Un karateca en el fútbol. Saltaba una maravilla. Era guapo. Pero talento por debajo de estos 3 que citamos, y no ponemos el referente. Mirá que teníamos grandes 9 cabeceadores, Crispín Maciel, Felipe Santiago Campo, muchos grandes números 9, batalladores como Hugo González. Pero Crispín Maciel jugaba más para equipo. Claro. El Crispín Maciel de Solfa Cerro, después fue transferido a España, cuando acá estaba, jugaba más para equipo. Era más corporativo. Lo que hoy pretende ser
el de Cerro brasileño, Da Costa, y no lo entienden. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuenten en ellos recibir la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida, con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Cayetano Ross, periodista español, gran reportaje publicado en El País, en edición del día domingo del año 2010, dice: hablamos de el Lobo de Arte, un delantero paraguayo, delantero enorme, cazagoles, un adelantado a su tiempo en la forma de jugar. Dentro de lo que fue esa campaña al Zaragoza, llegó un 9 de enero de 1974. Arrúa, decisivo para que viniera, y su mejor compañero dentro y fuera del campo después. Cacho Blanco, Ocampos y Soto fueron los otros que dieron nombre a los zaraguayos. El Zaragoza pagó cerca de 5.7 millones de pesetas, una fortuna en la época, para que el Lobo llegue hasta la institución. Después dice, tenía 19 años y era la primera vez que salía de su país. En el verano de 1976 fue traspasado al Valencia por $1 millón. Una locura, una cifra récord para el fútbol español en esa época. ¿Qué dije yo cuando dije? Un fichaje no récord. $1 millón. No podían creer. Marcó 39 goles en 87 partidos oficiales como zaragocista, 30 de esos tantos en liga. Uno de ellos, por cierto, fue el gol número 1000 del Zaragoza en primera. Yo hice googleando. El diario El País. Y cuando yo te conté, no. La bola. Para así mismo, doctor Laurentino Barrio. El ropero y Fran. Mi cariño para el ropero. Para el ropero y Fran. Mi cariño, un gran 9. El ropero y Fran. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribirnos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kento en Chacomer. Respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Arquitecto Lagoto, qué lástima que estos panelistas no lo vieron. A Bloquio Martínez, que tiene el récord que no pudo batir Messi en Barcelona, o a Sebastián Fleita en el Real Madrid. Y sí, ¿sabes lo que pasa? Yo no quiero hablar cuando tenía 5 o 6 años, arquitecto Lagoto. No. Pudo haber visto. ¿A Fleita sí lo he visto? Lo he visto. Yo no, pero papá habla maravilla. Pero magnífico. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, arquitecto. Una cosa es verlo y otra cosa es entenderlo. ¿Me entendiste, arquitecto Dragoto? Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. El Verdugo Maldonado fue muy singular. Se fue al Real Madrid. Sí, fue al... ¿Sabes dónde él jugó? ¿A vos te hablo? ¿Qué es lo que le dirá, Pancho? No jugó poco, después se fue a otro lado. ¿Sabe dónde ganó la Copa? En aquel entonces, ¿cómo se llamaba la Copa de España? No me acuerdo. Copa Generalísimo Franco. No nací todavía con nosotros. Mentira, él juega, el Verdugo Maldonado, mi cariño para la familia. Cuando él gana la Copa con el Real Madrid, gana en la Copa, antes se llamaba la Copa España, Copa Generalísimo Franco. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Perdón, tiene razón, Víctor. Lo que es ahora la Copa del Rey. Gracias por corregirme. Ahora, esto sí vas a saber. La Copa del Rey. ¿Con quién se casó Sebastián Fleita ya? No, yo no sé, no soy el mismo Jorge. ¿Es vos, Jorge? No, yo no sé. No era del actor famoso Fernando Rey. No me meto yo en eso, disculpame, no soy el niño. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Isuzu tampoco. Mi camino, mis reglas, Agenda tu test drive, representa Automotor. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito, y te doy 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Eso, como dice un privilegio, como dice Germán, cuando sos viejo y te preguntan y vos le viste jugar, es difícil analizar o debatir porque quienes están en la mesa no. Entonces es difícil, yo lo digo con mucho respeto a que hicieron historia dentro del fútbol paraguayo y mundial. Aquí dice un oyente que les parece el Pepe Cardoso. Yo por lo menos, si a mí me preguntan, yo diría Pepe porque tengo más la retina de este lado. ¿Quién le parece? Como el 9, rasgo. Si a mí me preguntan generacionalmente, digo... No, pero Pepe es un batallador.
Y goleador. Pero no es Goleador. Por eso, Carlos, que dicen un tema muy delicado. ¿Por qué es delicado? ¿Sabes por qué? Porque hay gente vieja, joven, que Sí, pero no está a la altura. No, pero es una forma de construir, de intercambiar opiniones. Que te entiendan cuando vos hablas en serio del pasado y vos te referías al lobo y no lo vieron. Es lógico que, como te dice el niño, tome un modelo al Pepe. Es correcto lo que dice, yo no estoy en contra de eso, pero digo nomás, para que, como ellos no lo vieron, para dimensionar que son características totalmente diferentes. Acá hubo 9 batalladores también, es decir, Pepe, uno de ellos, Buenaventura Ferreira, tengo que pensar, y Quique Villalba, generacional la consulta. pero Diarte era que arrancaba y no le paraba. Roque en su mejor época. Roque Santa Cruz. Eso te quería preguntar. Nosotros que no lo vimos al Lobo Diarte, parecido a no quién? lo vio, quise al Lobo Diarte. A mí pregúntame, tenía 5 años cuando él volvió. Ya no volvió. Bueno, parecido a partidos de Olimpia. Cuando el Parecido Lobo a quién, volvió, parecido ya a quién. no volvió. No sé si me entendés. Hay dos lobos. Claro, ya era. Entonces, si vos me decís, ya el estaba lobo que matado. volvió Era distinto. es distinto, es lo que vos me digas. Y el Nino Carrúa que volvió en Cerro, Claro. no te voy a dar respuesta. Es Te lo voy a mismo poner que- dos modelos ¿entiendes? de jugadores excepcionales que fueron y volvieron. Hay jóvenes que se van y vuelven a los 20, 21 porque no caminó. Eso es otra cosa. Y retorna al fútbol paraguayo. Otra cosa. Cuando hablamos de Diarte y hablamos del Nino, hablamos de dos fenómenos que después volvieron. Busca lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain Pueden S.A. googlear y te van a enseñar la vida. Pancho. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Bema y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General día 640. Teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Felipe Santiago Campos, muy bueno, de Zaragoza, Guaraní, de Guaraní va a Zaragoza. Dragoto, el verdugo Maldonado, fue al Atlético Madrid. Maldonado. A mí me sale Sí. el Real Madrid Castilla, que el Sí, no Real jugó en Madrid, el- pero se Real fue, Madrid. pero Coquito antes Martínez, Santiago Campos. se compró el Real, lo mismo Claro, que hicieron que con el con Chico Sergio Díaz. Díaz, claro. La misma historia. Juan Zamudio, saludo a Juan, saludo Juan, saludo Juan, buen saludo definido. Juan. ¿Qué es? ¿Cómo definía? ¿Quién? Juan Zamudio. El mágico. Gran definidor. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo que garantía el grupo Toyo Tochi. Envía Antonio Farías, Deporte en el Recuerdo, por Lobo. ¿Sabe quién escribió a las 11:30 de la noche ayer? A Juan Zamudio. Por Libertad. Ah. Gracias, Juan, por la contestación. Mantuvo reserva. El paraguayo, otra cosa me respondió. El paraguayo que produjo gran ruido fue por su transferencia de Zaragoza al Valencia. Ahora se encontrará con Heriberto Herrera. Las opiniones del técnico sobre el extraordinario delantero. Por El Lobo. Después yo metí la pata y conté la historia. Sí, esa es la no que voy vos a contar contaste. más la historia, yo no repito más. Eso me contó Lobo en privado. Mm. Y yo, gran barriga fría, conté al aire. Y cuando Lobo me contó en confianza. Y yo, qué boludo, conté al aire. Y después Lobo me dijo, ya para qué voy a contarte, me dijo el querido Lobo. Tuve una cena con él en el Hotel Cecilia. Y ahí en el restaurante Hermitage. Y ocurre que, Hermitage, bueno, me cuenta algo y yo repito, me hubiera callado. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 90 sucursales o escribinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @erimar_PY. 39 años abriendo caminos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y tráigame otro delantero como él. Como Lobo. Y respetando a Amarilla, el tema que ustedes a Amarilla le vieron, Sí. y el tema que al Lobo no lo vieron. En Joseph Albert- A los 5 años. No había ni televisión. Pero nada, no toda regla es así. Vos decís, se fueron, vinieron, ya no fueron lo mismo. ¿Y Amarilla?
En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber oficial. Amarilla vino muy joven. ¿No aclaraste eso? Volvió. No, dijiste que se va cuando y Amarilla viene otra cuando cosa. vino acá. Amarilla cuando vino acá. Volvió en su prime, como diríamos. Amarilla cuando vino acá. Los primeros 5 meses no jugó. Perdón, tenía 6 meses de recuperación. Voy a terminar. Cuando Amarilla juega en Olimpia, porque Osvaldo Domínguez dijo, voy a traer al 9 de Europa. Y no daba nombre, Él creó una expectativa muy grande. Pasó un tiempo y Amarilla rompió todo después, futbolísticamente hablando. A la hinchada le costó, pero después rompió todo. Y Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. No llamaron. Busca la lista. Sí, no se fue, pero estuvo en la preselección, si no pero me equivoco. No lo citaron. Claro, pero estuvo en la preselección. ¿Y qué hizo? No sé qué te voy a decir. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Un día, dijo, esta es una cuestión de Cubilla, una enseñanza de las tantas que dejó, ¿no? Cuando un día le pregunto por qué no jugaba Amarilla, por qué le costaba en sus inicios, a la vuelta de... Tengo razón lo que digo. Sí, correcto, bueno, para reforzar eso. Pancho. Y me dice, los tengo que cambiar. ¿Cómo que cambiar? Tengo que hacer que baje un cambio. ¿Cómo que un cambio? Porque juega muy rápido, juega acelerado, está adelantado 1 segundo o 2 segundos a todo lo demás. Pero que aceleren los otros, vamos a tener un fútbol más dinámico, le digo yo al maestro. Y me dice, imposible, dice, le puedo cambiar a 1, pero no puedo cambiar a 10. La tarea es más fácil que él baje a que suban los otros. Esa fue la explicación de Cubilla. Sobre Amarilla. Sí, señor. Eso Jiménez tiene 2 meses. Distensión de ligamento. Sí, señor, recuperación, 2 meses fuera. Crece y se falta para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjero Campo 9. ¿Qué quiere decir esto, Arturo? ¿A quién le decía Maracile? ¿Qué es ese? Julio de Puerto. ¿Qué se tiene que saber? Porque también jugó en tu club, dice. ¿Qué club vio? ¿A quién es lo que se refiere cuando me dice en tu club? Arquitecto, aclarana. ¿Qué quiere decir en tu club, arquitecto de Lagoto? Yo no jugué en Guaraní. En Ameliano. ¿Qué quiere decir en tu club? No, Ameliano, pues si el club de Arturo es Ameliano. Ameliano estaba todavía. Y bueno, pero eso... gran goleador número 9. ¿Qué pasa? Sasá, dice Daniel Gamarra. Ahí está. Arquitecto. Para nacer arquitecto. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, alemía, acceso surcas y perpetuo socorro, Ñembú. 1000 empeños, venta, relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Amancio Mereles tenía de estatura 1.68. Buscamos la estatura de Amancio Mereles. Era el 9 de River. Se fue a Portugal. Y la estatura creo que no llegaba 1.70 y era el 9 de River. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Claro, Cayetano. Cayetano jugó en Barcelona. ¿Compañero de quién fue? De Cubilla. Brillante. Explotó el 11º pozo de CNT, el cartón número 194.783 y ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón, vos podés ser el millonario ganador. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Eladio Vera. Ocurre, Carlos, que por tu culpa después uno queda mal, porque nos acordó de mí, van a decir, tienes razón. Cuando vos haces recordación, con respeto a Carlos Quise le digo, vas a olvidar de varios. Y está bien, pero ¿qué voy a hacer? Porque eso va a ser, dijo, yo me jugo a mí un mismo. top 3, no, o sea, yo me estoy olvidando del bueno de la Vera. No puedo decir. ¿A dónde fue referido la Vera?
No podemos citar todo. Cruz Azul de México. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Pues si a la gente le interesa Acá lo que está hablando, lo están puteando ya. Un oyente Arturo me dice que no nos olvidemos de Pepe Cardoso, ya lo nombramos. Ocurre que hablamos figura del pasado y después nos dice que somos muchos del pasado, que quieren del presente, que pasa con Libertad. Esta está el representado Garnero. No, yo hablaba con la intención de decir ¿qué 9 necesita Enciso, Sosa, Gómez para la selección? ¿Qué tipo de 9 necesita ahora? Hay que preguntarle primero al técnico Alfaro qué es lo que quiere. Pero nosotros somos hay que saber analizamos qué quiere, cómo jugar, cómo esquema, y qué bueno, es lo que él pretende. Primero dice que es defensivo, olvídate del 9. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Primero que le iba a preguntar a Alfaro, decidiste, Gustavo Alfaro, ¿quién va a ser el arquero primero? Para comenzar, el arquero. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. ¿Qué es lo que te preguntaron ayer en el programa de Igual va a jugar con 9. Justo fue la jugada de Jean Fernández que habíamos... ¿Y qué es lo que te preguntaron? Porque... ¿Te acordaste de mí, me supongo? Claro, por supuesto. Y el colega se acordó muy bien de usted. Arturito dijo. ¿Dónde fue? En el programa de Luis Enrique y la televisión. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te preguntaron? Jean Fernández. No, porque ¿qué es lo que había pasado en esa jugada? Que si había tenido incidencia ya en el gol al haber salido. Y bueno, leí la aplicación técnica de un arquero de que porque él lo defendía, él decía que no tenía nada que ver. Entonces escucharon nuestro programa el domingo de noche, lo vieron y de ahí, por eso me llamaron a mí. Y alguien le comentó que ayer al mediodía hablamos de ese tema y la opinión mía de acá. Entonces por eso me llamaron y querían ver la opinión. ¿Y que la cagó Champions, dijiste vos? No, ellos me decían como que yo lo había matado. Yo dije, no lo maté. Le digo. Él fue un error de concepto que él sale del arco en lugar de haberlo esperado sobre el primer palo, tomando la distancia del brazo abierto, como lo habíamos hablado, y para esperar el centro. Y él se la jugó antes al centro de abajo y la pelota le va hacia arriba. Entonces, cualquier centro que va hacia atrás y vos estés afuera del arco es imposible llegar. Y así fue la jugada que se dio del gol. Me acordaba, Germán, porque el clásico pasado también, ¿te acuerdas que se arrodilla él rápido? O sea, como que quiere anticipar las situaciones. Es una característica que él tiene que mejorar. O sea, su entrenador quiere él lo tiene que adivinar, mejorar. Y aguantar hasta el final. Es su persona, para reforzar lo tuyo, comete esos errores por su estilo de juego, por su personalidad, por su forma de ser. Y yo le agregué un poco más, después mirando, analizando, vi que tenía una ansiedad de jugar ese partido. Para mí, el no venir jugando un superclásico, el querer demostrar todo, te pasa eso, como que estaba pasado de revoluciones. Y después agregaba lo de que Carlos había marcado, que se me había pasado, que en el momento Cerro va empatando, necesita ganar, y él se pone a pelear con uno de Olimpia, un chico, y pierde y demora tiempo. Y los propios compañeros Claro, lo que menos tenés que hacer es eso. Entonces tocamos eso, Arturo, y se acordaron muy bien de Arturito. Atribuible, por favor. Muy bien. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Con tu WhatsApp-illo. 0971 ¿Quieren el presente o esto de Carlos 159999? A lo mejor ya le rompimos los pirinolas, pues, por el pasado. Si Pues ya dije por qué quería yo ese análisis. Pero dejarle a que el público opina. No, está bien. No me contestaste, Arturo. ¿Parecido a quién? ¿Qué es lo que era el Globo de Arte? Si llevamos hoy al fútbol... No hay. Amarilla. No, amarilla era otra cosa. Roque. La amarilla tenía más riqueza técnica. Sí, más. Pero jugaba hoy, mejor en la siempre. actualidad no hay un rasgo más o menos. No, ese 9 acá no hay. No, pero digo, a nivel mundial. En el mundo. Un Enciso, un Sosa, sí, no tiene nada de eso. Yo voy a decir un nombre de quién, pero tiene más físico que él. Pero ustedes, pues, vos todo el día maman el fútbol inglés. Jorgon Cerales. Haaland. En el ojo. Jorgon Cerales, La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Haaland tiene menos técnica, más grande, más potente, todo lo que quiera, pero menos técnica. Agarró, Carlos Quise, agarró. ¿No hay o no? No hay, agarró. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Láser y presenta su marca Thermolice de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich. Perfectos para techos, paredes y fachadas. Son aislantes de sonido del frío y calor. Con núcleos de isopor
vapor o espuma de poliuretano en diversos colores. Contactos al WhatsApp 0986-470-689. ¿Tenés tu WhatsApp ahí, yo? Sí, se expresa el público. Yo soy cerrista, buenas tardes. Nunca me voy a olvidar el gol que hizo Amarilla contra Luque. Yo tengo 46 años. Sí. Que levantó de taco, le hizo sombrerito al arquero, al defensor y después definió frente al arquero. Un golazo. Golazo al norte del Fenómeno, estadio. Al norte del estadio. jugador Amarilla. Y Gatito tiene que ser arquero de la selección. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por escrito también recuerdan algunos nombres, por ejemplo, Milciades Morel. Después hay otro ahora, Eulalio Mora. Hace rato durante la conversación ya decían, ¿y Arsenio Rico acaso no fue el mejor? Dicen. No, pero estamos hablando de ya, incomparable con Rico, otra historia, ya está. Y su seguro, Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Más audios? Tu jugador, tu club. ¿A qué hora termina tu partido? A vos te digo. Suena familiar eso. Me suena muy familiar. Comenzamos la semana con todo, que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo paritero, pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Recuerdo, comandante, dijiste para presentar el gol de Amarilla contra Luque. Deje de hacer lo que está haciendo en este momento y vea este gol, dijiste. Algo así. ¿Por quién veo? Sobre el gol de Amarilla ante Luqueño, el que recordaba el ese fue un gol extraordinario. Algo Norte. En platea, Algo Norte con Edgardo estaba. Sí, y cuando va a anunciar los goles dice eso en el video. ¿Qué es lo que yo dije? Yo llegué a observar ese video. ¿Y qué es lo que yo dije? En Plata Deportiva. Y que vos dejaste deje de hacer lo que está. Señor televidente, deje de hacer este momento. Entonces hay un toque de atención para que observe el gol de Amarilla. Ese fue un gol extraordinario. Sí. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Voy a buscar porque creo que en YouTube está ese material. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Ya hace tiempo es un payaso de todo. Olveira, Cafa y Olveira. No, pero Olveira no hace tiempo, no se tira. Ya pues, Ina, quítate la camiseta. Tu 0 kilómetro te espera en Comecipar del 20 al 24 de agosto. Puedes acceder a la Feria 0 kilómetros de Comecipar con la participación de Automotor y apoyo de SPS, Medicina Prepaga y Zenit Seguros. En la Casa Central de Comecipar, lunes a viernes de 8 a 16 horas. Contacta al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Justo eliminó el mensaje del que iba a pasar. Otro, aquí tengo. Francisco, ¿qué te haciendo? Jump, arquero de la Celeste. Hoy todos los martes Supermercados Stock y Banco Río te ofrecen hasta 25% de descuento con tus tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en www.stock.com.py. Entérate más en nuestras redes sociales. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbo S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Arturo, ya le llamaste al técnico de la selección para decirle que Ferfer esto, que Ferfer lo otro, que Ferfer juega acá, que juega allá, que no sé. Una vez está bien. ¿Por qué, Pío, me imitas? Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 018-204-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales, ingresa a electroban.com.py o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Parte del audio de la época de Plata Deportiva. Si está con la familia, mejor. Se queda con este. Semifinal de República. Olimpia ganaba 5-0, tercero. Los tres de amarilla, el tercero de amarilla. 1-2-3 para amarilla porque después Miguel Sanabria y Romerito. Pero aquí fue el tercero. Se queda con este. Egaro, ¿cuál es tu opinión? Artista sobre el arquero. No, ninguna duda en la noche. ¿En la noche supera este?
Sí, porque está la jugada pensada. Vamos a seguir con esto. Esto fue pensado también. También, sí, lo había todo. adelantado al arquero. Sí, pero por el arriba gol de anoche hay un actor que hace dos cosas casi simultáneas. Autor e intérprete. Exacto. ¿El mismo se hace el pase? Sí, señor. De taquito se hace el pase. Y la forma como se hace el pase, ¿eh? Sí, señor. Volvemos a esto, porque media luna, vamos a seguir con esto. Sí. Y después vamos a ahondar en consideración respecto al otro gol. Qué bárbaro. No se ve. Oye, qué bárbaro es por la genialidad de la definición fuera del área grande. Con el querido Gardo Villalba. Sí, por ahí si tienen YouTube a mano van a observar y van a escuchar. Para vos que estás aquí, para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probala, no hay mejorada Shell Fórmula Super, sé el mejor por lejos. ¿Qué decir con eso? Qué voz distinta. Porque más adelantado va. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye y Globo S.A. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Y cuál voz te gusta más? ¿Esta que escuchaste o la de ahora? Ahora. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. 1318. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981 31 9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Impresionante cómo uno se da cuenta quién es cerrista y quién no es en los audios que se envían. Me tengo la cerrista. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas Pecho Nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente, pechugona, a todos les gusta. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay, Temple Sport. 1319. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con el respaldo de garantía de Electropar. Arturo ahí. Ay, Fer, no, es con torneo tortuga, vale, Fer, pico. Tira, ¿por qué me pegan, carajo? A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. No, yo le quiero traer a Palermo en el programa, porque Palermo puede hablar de muchas cosas, de equipo, de todo. ¿Por qué Piomenita, carajo? ¿Por qué Piomenita? ¡Qué boludo! Se viene el Catedral Running 6K Volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. ¡Qué pesado! Ponemos. Inscripciones habilitadas a tan solo 80.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en línea de salida. Comandante, te estás olvidando de un gran goleador como Pablo Velázquez. Preguntale nomás a Angelito qué piensa de él. Pablo Velázquez, sí. Pablo Velázquez, ¿verdad? Frases de colección. ¿Te fuiste a la cancha? No, claro que no. ¿Por qué dijiste claro que no? ¿Conocés la cancha de Cerro? No, nunca estuve. Había dicho Pedro Balota, yo esa cancha no voy a pisar. Sé si voy a pisar esa cancha, che. ¿No querés luego pisar la cancha de Cerro, veo? No. No, nunca. ¿Y vos tampoco vas a pisar, veo? No, yo espero no tener que pisarla. O sea, no me gustaría ir ahí, Arturo. No, porque me gusta más para uno, Arturo. Así nomás es. Me gusta más la cancha limpia. Frases de colección. Balota y Escabones no conocen la cancha de Cerro. Si sos beneficiario de Asismed y estás buscando mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con tratamiento de la obesidad y cirugía bariátrica, atención integral con profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @AsismedPY. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores variedades de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Usibeyela 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Yo tampoco la conocía, y de ese día que usted dijo, no conoces el mejor estadio del fútbol paraguayo, y fui a ver Boca Triniense con Víctor, que lo acompañé, y la verdad que
Impresionante el estadio. El Cerro. Impresionante. Lejos. Sí. Ahí sí voy a usar la palabra. Lejos el mejor estadio. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. El estadio Cerro parece de otro país, no parece de acá. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.lea. Apostar a ganar lo cambia todo. Hola Arturo, soy Cerrita, pero Juan Espínola tiene que ser arquero de la selección. Arquerazo legalmente. Bien. Espínola. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Arturo, no queremos nosotros en nuestra cancha en la nueva, ya el cross tiene borracho impresentable de cabones. ¿Por qué, pío? Así mal educado. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Signos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Eugenio Samaniego jugó en San Lorenzo. Yo no sé si después pasó a Cerro. Él reacciona feo en San Lorenzo, jugando por San Lorenzo o por Cerro San Lorenzo. Con San Lorenzo juega, pero él jugaba en Cerro. No, él hace un gesto. Eugenio Samaniego. El papá jugó en el juvenil de Colombia, vino a jugar acá en el Tembeta. El hijo de Eugenio Samaniego. Pero hace un gesto, no, mejor no me acuerdo. Flemen Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Flemen. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Hacia el arco que va hacia el cementerio de San Lorenzo. No hacia la ruta. No hacia la ruta. Pero además Eugenio es de mi época, ¿no? El 9. El 9-10. 9-10, pero más jugaba de 9. Sí, pero pan de Dios, era increíble que... Reaccionó feo por lo que le decían en ese momento. En Comercial Economía de San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Cuando Eugenio Samaniego, creo que Bogosian lo lleva a Francia, él a bajarse del avión ya le dijo a Bogosian, no me hallo. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Gran salonista. Sí, eso no. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo pymes y con Bancopa animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes pensados para que puedas seguir creciendo a lo grande. Bancopa crece desde la raíz. Arturo, ¿y qué opinas del hermano de tu panelista, de Hugo Enrique? Es un crack, pero número 10. Talentoso con el balón. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Desde Maracaná, Paraguay, Alder Alcides llegó a una final. Y adivinen quién. Se listan de ahí, gente. Hasta el 25 de agosto disfrutar los descuentos increíbles al contado hasta en 15 cuotas en todos los productos Jan de calidad superior. Te esperamos en Boyana y Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. Tupi Rubicía, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Ah, mira. Dijo que no le quiere al cross borrachín de Cabones, pero ahí le tiene así a su Aquiles va. Gran. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. Visitanos en nuestros locales marcados San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Síguenos en redes sociales como El Ahorrazo Supermayorista. Nuestro respeto total al doctor Oscar Vicente Cabo. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o en nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota de $299. Más info en nissan.com.py. Comandante, ¿cuándo va a venir a Pedro Juan a relatar un partido del 2 de mayo?
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casa Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Para los dolores menstruales, Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Respetarle vos, Arturo. Nosotros no. ¿Quién es lo que se cree este viejo? Borracho? Bueno, ya está. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Perdón, él no le ofendió hacerlo. Él dijo, me gusta más la cancha Olimpia. Como Prefiero para uno. Él no le ofendió hacerlo, doctor, para nada. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Qué niño? Aquí justo me envía un oyente igualmente el mensaje. Fue en su momento asistente de Mario Yaquet, falleció, aquí justito tenía, es Julio Irala, mucho tiempo asistente técnico de Mario Yaquet. Nuestro más sentido pésame, el fallecimiento del señor Julio Irala, mucho tiempo asistente técnico, ayudante técnico de Mario Yaquet. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. 26. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote tu botella gana con vino Santa Elena. Todavía no lo comentamos al aire. Cambio de escenario para el viernes Trinidense Luqueño. Juegan finalmente en Villa Lisa y ese cambio motiva que también haya un cambio en intermedia, porque tenían que jugar a esa hora Tembetarí 3 de febrero en Villa Lisa. El partido se mantiene ahí, pero va a ser a las 10 de la mañana, o sea, dos partidos en cancha de sol, uno 10 de la mañana por intermedia y el otro por la tarde Trinidense Luqueño. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país, ahora también en Lambaré, Cacique, Lambaré, esquina Testanova. En cada camino hay un automóvil Supli. Arturo, por favor, algún día hagan el equipo A y equipo B de la selección paraguaya. Por favor, Arturo. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y es en la cancha. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones, alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Producto suizo. Calidad Fapasa de venta libre en farmacias. En agosto, comprando una TV Smart de Tokio, te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Gustavito, estás grabando todos estos recuerdos, estas anécdotas. Esto es para la posteridad. Abrazos. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Yo lo entiendo cuando me vaya. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino donde hay más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Arturo, ¿por qué veo tanto Palermo? Acá es Manolo, el españolísimo. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Buenas tardes, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cerrista también soy. Me gustaría que Juan Espíndola sea el arquero de la selección. Y totalmente de acuerdo, no le falta respeto a Cerro ni a la nueva olla del doctor de Jabones. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Arturo, ¿te imaginas que se vaya a una cancha de Cerro? Eso
el olor a borracho que se va a quedar. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y te doy 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Shorty Beef. Carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapacodril, colita de cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Arturo, es hora ya de renovar la selección. También es hora ya de renovar la mesa ahí de fútbol a lo grande. ¿Se entendió? Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlo en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. A mí me dedicó por mí, dice. Bema y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bema y Flores. Por supuesto que el doctor Escabone no se va a querer ir Bueno, ya está, sácale. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo con el respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escrinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del 1333. país. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @erimar_PY. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Manolo, el españolísimo. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambareque, Peteite, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Ateleste, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. 1333. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Yo ni se vuelvo a nacer, yo solamente conozco hasta tercera, por quinta jamás. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Niembú. Mil y empeños, venta reloj, joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil y empeños. Que nunca falte el capitán y marinero en fútbol a lo grande. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Explotó el 11º pozo de CNT, el cartón número 194.783. Se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón, vos podés ser el millonario ganador. Arturo, vos luego les tirás la lengua al doctor Escabone. Entonces nosotros los cerristas tampoco no queremos luego que se vayan ahí en la olla. Bueno, listo. En Concasa empezá tu historia con más soporte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. ¿Qué tal, Arturo? Una pregunta. ¿Alguna vez te...? No, tranquilo. Yerba Mate San José trae desde Paso Llevar la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 099-4603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Copa Paraguayo juega Guaraní en su estadio ante Sport Unión de Piribebú y será a las 19 horas. Sport Unión Guaraní en Dos Bocas, Copa Paraguay. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre
siempre te acompaña. Láser y presenta su marca Thermolice de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich. Perfectos para techos, paredes y fachadas. Son aislantes de sonido del frío y el calor. Con núcleos de isopor o espuma de poliuretano en diversos colores. Contactos al WhatsApp 0986-476-89. 12 de octubre de Santo Domingo, Trinidense. Hoy igualmente en cancha de Trinidense a las 16:30 Copa Paraguay. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Y su Seguros Chaco. Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su Seguros Chaco. Más de la Copa Paraguay mañana, Guaraní de la Colmena, ante 24 de septiembre será en cancha de Capiatá a las 2 de la tarde. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo paretero Piso, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y mañana en Ciudad del Este, 3 de febrero, ante General Caballero de Mallorquín, otro juego de la Copa Paraguay. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu 0 kilómetro te espera en Comecipar del 20 al 24 de agosto. Puedes acceder a la feria 0 kilómetros de Comecipar con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Zenit Seguros. Contactos al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Copa Libertadores, hoy Fluminense Gremio a las 18. Está en la serie 2-1 arriba Gremio. Hoy todos los martes, Supermercados Stock y Banco Río te ofrecen hasta 25% de descuento con tus tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en www.stock.com.py. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. ¿Aún no sos asegurado? Ingresa a rumbo.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Muy bien, vamos, niño, con Antonio Galeano. Ariel. ¿Yo qué dije? Antonio. ¿Y quién es Antonio El Galeano? de Nacional de Uruguay, el jugador que estaba en Cerro. ¿Y cómo anda? ¿Le renovó? Sí, él le compraron parte del pase incluso en Nacional de Uruguay. 30% sí. Y le queda el 70% para Cerro, ¿veo? Sí. Sí, tiene un porcentaje de Cerro. Tengo entendido que la otra parte del grupo empresarial, de Isidoro Jiménez. Y ahora tiene una parada difícil con San Pablo. Sí, exactamente. El jueves. Ariel Galeano. Cuando asumí en Libertad sabías el gran compromiso, lo que es, lo que significaba. Si hacemos un repaso a la elección del propio club cuando te dice a vos tomar los planteles principales de Libertad. Sí, Arturo, un momento diferente al habitual cuando un técnico asume, ¿verdad? Porque habíamos asumido en el club cuando la cosa marchaba bien. Gracias a Dios pudimos eso acompañar y lograr los objetivos a corto plazo que se habían plasmado en el club antes, ¿verdad? Muy contento por eso y bueno, todo un aprendizaje, ¿verdad? Usaste la palabra muy bien de aprendizaje. ¿Hay cosas que te dejan que podés decirles y otras que te guardás para vos? Sí, no, la verdad que el día a día, ¿verdad? El hecho de haber tenido un grupo de jugadores con tanta calidad y jerarquía y numeroso también, porque Libertad hoy cuenta con 37 jugadores profesionales y bueno, el hecho de manejar que solamente 11 son los que entran a la cancha y otros 12 van al banco de suplentes, fue un poco una tarea en muchos momentos dio gusto y en otros no tanto, ¿verdad? Porque siempre está el problema lindo para el técnico, el hecho de contar con tantos jugadores de calidad y en buen estado, ¿verdad? Y en otros momentos por ahí sí, donde aparecieron algunas lesiones y demás, no tan buenos porque bueno, al final uno aprende como técnico que lo mejor es tener más problemas tácticos de contar con la mayor cantidad de jugadores que no, ¿verdad? Yo te pregunto, Ariel, porque sos un técnico joven, asumir es un riesgo de no tener experiencias en primera, en Libertad, que estás trabajando en Libertad,
y con toda esa rica historia de resultados de fútbol y de Libertad, en compromiso enorme, ¿pensaste mucho o tomaste el riesgo de primera? Sí, no, de hecho, Arturo, yo, bueno, antes había tenido mucha experiencia como asistente técnico, también dirigí en intermedia como cabeza de cuerpo técnico y bueno, cuando me uno al club, de hecho, la persona del coordinador de formativa, Marcelo Ataide, me había manifestado que una visión del club era sumarme por el hecho de que ya había tenido esa experiencia en primera y bueno, que el club quería sumar más gente con esa experiencia para poder asumir en este tipo de momentos donde nosotros asumimos, ¿verdad? Entonces buscamos ser lo mejor, nuestra mejor versión cada uno en formativa, pero cuando el club así requiriese estar preparado para la oportunidad y bueno, ese estar preparado y sumar la oportunidad hace que uno pueda tener también los éxitos que se sumaron después, ¿verdad? Yo te voy a hacer la pregunta que yo quiero y no lo tome como un irrespetuoso de mi parte, pero son los años de la vida. Tomar significa correr riesgo. Libertad no es uno más, viene con los títulos, viene con la experiencia de muchísimos jugadores. Y cuando no se usa mucho la palabra fracaso, ¿cómo tomas vos? No, yo lo tomo como aprendizaje. Yo creo que fracaso sería justamente no aprender de errores y aciertos que uno tuvo en el camino, ¿verdad? Para mí todo es aprendizaje y muchas veces también ganar tapa muchas cosas, ¿verdad? Y ese crecimiento que uno tiene que saber agarrarlo cuando no gana es lo más importante, ¿verdad? Yo creo que hay solamente un 5% de las personas en este mundo que ven el optimismo primero ante las situaciones que ocurren, ¿verdad? Muchas personas tienen actitud según lo que les pasa y yo tengo actitud para que las cosas me pasen, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que está la diferencia un poco y seguir por ese camino. Tu respuesta obedece justamente a lo que vos sos e interpretás, por eso la pregunta no es grosera, sino es más bien cómo interpretás y usaste la palabra aprendizaje. Vos sabés y entrar en conocimiento que hay que marcar una huella en camino para ir aprendiendo en el fútbol, que vos lo recoges hoy como positivo, jugadores de experiencia, jugadores de trayectoria, jóvenes, una mezcla que eso te sirva a vos para que vos mismo valores lo que hiciste. Sí, por supuesto, Arturo, porque bueno, si bien yo, como te decía, tuve la experiencia de trabajar en primera antes, no en un club de tanta envergadura como Libertad, que hace justamente que tenga a jugadores de más jerarquía a mi lado trabajando y el aprendizaje de eso es riquísimo, ¿verdad? El hecho de saber manejar un poco también los momentos, las situaciones, el mirar un poco más allá del fútbol, las decisiones que uno va a tomar por el bien de un grupo, por el bien del equipo, sin pensar en otra cosa que el bien común y bueno, uno aprende también de los grandes jugadores que les toca dirigir y la verdad que yo me llevo el mejor de los recuerdos de trabajar con cada uno porque a mí me brindaron sobre todo ese apoyo que por ahí necesité en su momento y la verdad que eso es algo inolvidable para mí. Mi trabajo siempre fue el más profesional, ellos son buenos profesionales que llegaron a ganar todo y nunca cambiaron el camino por mi persona, ¿verdad? La realidad es que hablábamos ayer un poco con Roque, con Tacuara, Cristian, los más grandes, y bueno, ellos me manifestaban el hecho de que pasaron muy bien conmigo trabajando, y bueno, esa es la mayor satisfacción que yo puedo recibir en este momento, ¿verdad? Porque la realidad es que uno siempre busca que más allá del éxito o del fracaso se lleven el mejor recuerdo de uno como persona, ¿verdad? Primero está Ariel persona y después Ariel técnico, ¿verdad? Y eso para mí es súper importante. Con relación al público, ¿cómo se da, cómo se dio, las críticas que recibiste, por ejemplo, los gritos? En este crecimiento futbolístico tuyo, usé varias veces esto porque los técnicos están sometidos, entre comillas, a reacciones populares o de hinchas. Sí, nosotros no vemos los resultados, Arturo, y como dije justamente ayer en conferencia de prensa post partido, se entiende el enojo de la gente. De Libertad no está acostumbrado a tener 7 partidos seguidos sin ganar. Nosotros hemos perdido un poco la forma y es sumamente comprensible, ¿verdad? De hecho que
lo más apenado y lo que más buscábamos y queríamos ganar los partidos éramos nosotros los protagonistas, los jugadores y el cuerpo técnico, y bueno, no se pudo dar, ¿verdad? No se pudo dar, y eso llevó a que también el club tome una decisión. Cuando te dijeron cómo y de qué manera te dijeron, Ariel. Se comunicó conmigo el presidente Rubén Ditore al culminar el partido, estuvimos reunidos y conversamos, yo creo que de una forma muy muy amena. Estoy muy contento de que también mi salida sea por la puerta grande, porque la verdad que más allá de lo que se logró y lo que no se logró, llevamos una muy buena relación con todo el Club Libertad, ¿verdad? No solamente jugadores, sino también directiva. Hemos tenido un lazo muy cercano de trabajo, de compañerismo, y la verdad que yo realmente tengo que sacarme el sombrero porque recibí apoyo de todo sentido, en cancha y fuera de la cancha. ¿Qué tipo de apoyo recibiste y en qué momento sentiste más el apoyo? No, en los peores momentos, porque, bueno, yo recuerdo ahora que me consultás, recuerdo rápidamente, por ejemplo, aquel partido que empatamos en cancha de River con Tacuarí. En ese momento la directiva me mostró a mí su apoyo. En ese momento, recién terminado el partido, se acercaron a decirme que en esos momentos más difíciles debíamos estar juntos y que creían en mí y que solamente nosotros podíamos sacar esto adelante, y eso sirvió muchísimo para el mal momento que estábamos, porque bueno, en ese entonces Cerro no alcanzaba en la punta, y fue un momento, la verdad, de mucha ayuda, porque mostramos unión por sobre todo entre nosotros. Vamos a excluir en esta charla el título de Libertad, porque lo ganó bajo tu conducción, y eso luego se ve ya reflejado en el trofeo y en los premios y demás. Preguntarte, ¿en cada partido vos sentías que algo podía pasar o no por la presión, por resultados? No, porque, bueno, la primera vez había sido en la apertura, en un momento de tambaleo que hemos tenido deportivo, y se me acercaron a mí, justamente volviendo al tema del apoyo, ¿verdad? A acercarme a mí a desmentirme cualquier tipo de rumor que se había lanzado en ese entonces. Yo sin enterarme ya me habían comunicado que la situación no era así, que creían en mí, y eso es algo que nunca yo voy a terminar de valorar. Ariel, ¿y quién sos vos, persona? Contanos. ¿Te gustan los proverbios, las metáforas? ¿Te gusta leer la propia vida? Contanos, a la edad que sos muy joven todavía y tenés que luchar por lo tuyo. Yo soy una persona muy joven, Arturo, que busca seguir creciendo en todo momento, que ve la vida con optimismo, que, como te decía anteriormente, tiene una actitud por sobre cualquier cosa que pueda pasarle, que busca constantemente ser una mejor persona, no solamente en lo laboral, sino en lo personal. Tengo una familia hermosa, un hijo divino, que también espera que su papá siga creciendo, ¿verdad? Así que considero yo que el éxito ocurre cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, ¿verdad? Y eso acompañado de primero ser una buena persona y después proseguir eso con mi crecimiento profesional. Por ahí muchas veces sale de dentro para afuera para motivar, ¿verdad? Yo no creo en la motivación de afuera hacia adentro, sí, de dentro hacia afuera. Entonces es muy importante lo que uno se pone en la cabeza para que las cosas ocurran más adelante, ¿verdad? ¿Y las angustias y la pena y el quebranto lo haces con quién, si tenés que llorar? Con mi mujer, con mi hijo. Bueno, se da un hecho peculiar, que mi hijo es muy hincha de Libertad. Él conoce todos los cánticos, conoce el himno, conoce todo, y ayer, bueno, en casa tuvimos un episodio un poco romántico en cuanto al fútbol, ¿verdad? Porque él estaba muy triste, yo le tuve que dar la noticia, le tuve que explicar, porque él va a todos los partidos, ve todos los partidos, sabe quiénes juegan, sabe el número de camiseta de cada jugador de Libertad, del 1 al 37, sin mentirte, con juveniles que nos han debutado incluso. Y bueno, ayer fue un momento capaz triste, pero lindo a la vez, porque aprendimos todo, y bueno, mi hijo de 4 años me dijo que va a ser hincha del club a donde yo vaya, ¿verdad? ¿Qué más motivación que eso puedo tener? Él te dijo, ¿vos le dijiste o la mamá se encargó de decirle o fue matrimonio y nene? Vos, señora y nene. Él me dijo, seguramente su mamá le contó antes de que yo llegue, ¿verdad? Pero él me dijo, bueno, fueron sus palabras. Tiene 4 años y fue un momento muy lindo para mí, ¿verdad? Te enseñó que el hincha no tiene límites, te enseñó esto de lo que pasa ahora y te enseñó de joven. El hincha no tiene límites.
Sí, pero también nosotros nos debemos, Arturo, a los resultados y nos debemos a la envergadura del club, ¿verdad? La realidad es que Libertad es un club que tiene que proponer siempre, es un club que tiene que pelear arriba, es un club que internacionalmente necesita ya también una alegría por todo el acompañamiento del trabajo que se está haciendo y bueno, no es casualidad todos los éxitos que tiene el club a lo largo de estos años. Pame, Ariel, como técnico joven en primera, vamos siempre en primera división, el más viejo, el más ducho, ya recibió. El tema es cuando comenzás a recibir y temerás y querés, y hay que tener esa buena administración emocional para no contestar. Sí, así mismo, Arturo, o sea, hay cada cosa tiene un poco su momento, ¿verdad? Hoy yo soy un eterno agradecido al Club Libertad, a su comisión directiva, al presidente honorario, a los jugadores, que sin ellos no hubiese podido lograr nada de lo que se logró y bueno, esto es así, hay que seguir para adelante. Por ahí en lo personal sí, evidentemente es un dolor, pero es un dolor que hay que aguantar y seguir avanzando. Cuando tú dices, no elegí jugadores, no digo que lo haya hecho, pero te enseñaron, dijiste, mira, yo me imaginaba que era así y es así el jugador, ya sea la edad que fuese. Me tocó vivir algo un poco diferente, porque como te decía, no he trabajado con tantos jugadores de jerarquía, sí con jugadores de jerarquía, pero no con tantos, y lo que me mostraron es que un poco requiere de más tiempo y atención el cuidado de los más jóvenes que el por ahí conversar demasiado con los más grandes. ¿A qué me refiero con esto? Que los más grandes ya ganaron todo y son un ejemplo dentro del Club Libertad. Y bueno, es acompañar a los más jóvenes a que sigan ese camino, a que vean lo que los más grandes hacen, lo que te lleva un poquito más de tiempo, ¿verdad? Por ahí yo pensaba antes que me iba a encontrar con situaciones distintas, ¿verdad? De por ahí algún que otro ego de por ahí algún jugador mayor, pero me encontré con todo lo contrario, ¿verdad? Fue más fácil lidiar con los más grandes que con los más jóvenes, ¿verdad? Entonces eso también es un gran aprendizaje, ¿verdad? ¿Con los más grandes que con los jóvenes? Claro, porque los más grandes conocen más de las situaciones, tienen más experiencia y esa experiencia la utilizan a favor y para enseñar, mostrar el camino a los más jóvenes. Y los más jóvenes tienen la ambición, el querer jugar sí o sí todos los partidos. Entonces, por ahí la visión de jugar para ser transferido y bueno, todo eso se convierte en ansiedad en algún momento, ¿verdad? Y el tema del arbitraje, sí. Cuando te sentaba y cuestionaba y decía, ¿era momento o después dijiste, bueno, me calmo, ya dije lo que dije y está, porque hacía cuestionamientos arbitrales? Como te digo, Arturo, todo es aprendizaje, ¿verdad? Yo he aprendido mucho de todo lo que fue mi paso. He entendido también que muchas veces uno cuando reclama termina lanzando como un boomerang, ¿verdad? Que no tiene que haber tampoco excusa y que bueno, si hay canchas que no son apropiadas, no son apropiadas para los dos equipos, y si el arbitraje generalmente no estuvo bien para los dos equipos tampoco, ¿verdad? ¿Hay preguntas que te incomodaron cuando hacías conferencia? No, me tratamos muy bien, todos los que cubrieron Libertad me tratamos muy bien. No, Libertad, terminados los partidos, vendrán las preguntas, ¿te imaginaba cuál era, preparaba la respuesta o era todo espontáneo? Sí, preparaba la respuesta porque siempre después de los partidos me ponía a mirar bien las estadísticas de lo que fue el partido, las situaciones, y buscaba tener siempre una respuesta bien argumentada, ¿verdad? Tengo un equipo de trabajo que se dedica justamente que trabaja para mí en cuanto a la previa de los partidos, de qué es lo que podrían también un poco consultarme, y de acuerdo a eso me voy preparando para cada conferencia de prensa. ¿Tu acercamiento permanente con Aquino, Sergio Aquino, qué fue para vos? Yo soy un agradecido a Sergio porque él a mí me dio una bienvenida muy calurosa dentro del club. Él me abrió las puertas de su club prácticamente, estuvo muy de cerca conmigo en formativas y después también aceptó acompañarme en primera división. Fue un compañero de más de 1000 horas, creo que pasé más tiempo con él que con mi propia familia y siempre voy a estar agradecido a ese apoyo y a esa fuente de consulta permanente que fue conmigo. ¿Vos continuás en Libertad y en qué cargo, Ariel, o no quedamos vinculados al club? No, Arturo, quedo vinculado al club. Hoy en día un tiempo para capacitarme, quiero aprovechar este tiempo para recomponer un poco tiempo perdido con la familia
aprovechar eso para reestructurarme un poco también en cuanto a mi futuro cuerpo técnico, porque como sabrás, seguramente ahora en el transcurso de estos días se definirá que alguno u otro deba continuar en el club, porque este cuerpo técnico se conformó de empleados del club, ¿verdad? Entonces, alguno continuará, alguno no, y yo tendré que reestructurar un poco mi equipo de trabajo. ¿No podés saber quiénes se van contigo? Hasta ahora no. ¿Te imaginás tampoco o hablaste con uno de ellos? Sí, hablamos, pero de momento solamente yo me reuní con el club y ellos están esperando justamente ahora para reunirse y definir sus detalles, ¿verdad? Roque salió muy temprano, ¿qué le pasó? Roque tuvo una molestia muscular. Bueno, de hecho yo ayer cuando terminó el partido me centré en las estadísticas para la conferencia de prensa y no tuve comunicación con el cuerpo médico. Y bueno, ayer a la noche, al volver de la conferencia de prensa ya nos reunimos con el presidente de editores y ya se dio mi desvinculación. A partir de ahí ya no tuve contacto con el cuerpo médico, sino solamente para despedirme, ¿verdad? ¿A tu nene de 4 años alguna camiseta que él te pedía que le diste ahí, guardaditas, del club? Sí, tiene la camiseta de la temporada anterior con el número 10. ¿Y por qué 10? Le personalizamos con su nombre. ¿Y qué dice ahí? Dice Nacho. ¿Y vos te imaginás cuando tengas que ir a dirigir otro equipo, cómo explicarle y cómo decirle tanto amor que le tiene a Libertad? Bueno, y sí, es un desafío. Igual yo hablando con él ayer, le decía que él puede seguir siendo hincha del club, no necesariamente pues si yo estoy o no, y que bueno, que le voy a apoyar y que siempre vamos a amar nosotros de todas las cosas, ¿verdad? ¿Tu señora? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿O te dijo en un momento? Sí, súper. ¿O cómo le explicaste, cómo le dijiste salimos? ¿La hablaste en plural? ¿Estamos saliendo de Libertad? Le dijiste. Bien, realmente, Arturo, porque nosotros ya, veníamos de una seguidilla de partido que te daba a entender un poco que esto podía pasar. Entonces ya lo veníamos hablando un poco en casa y tranquilo, fuerte y con la frente en alto. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quisiera agregar con gusto? Que no pregunte. Solamente agradecerte, Arturo, por la llamada y estamos a las órdenes. Fútbol a lo grande, Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Detrás de tu tranquilidad está nuestra calidad. Petro